Perfecto. Bueno, lo primero, chicos, chicas, puedo decir ya chicos también, gracias por estar aquí. Estoy muy contento porque es un coloquio muy interesante, tanto para vosotros como para mí también que lo va a ser. Y estoy deseando disfrutar de María, que aparte de ser una muy buena profesional, es muy buena persona. He tenido la ocasión de hablar ya un par de veces con ella y bueno, ya luego veréis también que va a formar parte del equipo de colaboradores de Java Phoenix. Así que nada, yo voy a presentaros la pantalla. Como ya sabéis, las personas que estáis nuevas aquí, los coloquios se quedan grabados, los vais a poder ver en diferido, así que no habrá ningún problema. El funcionamiento es el siguiente. Yo presento aquí ahora a María, también se va a presentar ella. Vamos a hacer una parte en la que ella va a exponer una serie de contenidos que son bastante interesantes. Después vamos a hacer una parte práctica y a partir de ahí, coloquio. Coloquio es, podéis hacer todas las preguntas que queráis, personales, ejemplos, experiencia, lo que queráis, ¿vale? Vamos a aprovechar que María, que es una gran profesional y tiene muy buena experiencia, para sacarle todo el jugo posible. Y ella además ya me ha dicho que es de las que se enrolla como yo, o sea, que no os preocupéis que va a responder a todas vuestras preguntas y vamos a aprender mucho hoy aquí con ella, ¿vale? Así que si todo va bien, voy a compartir la pantalla. ¿Me podéis poner el pulgar arriba para saber que estáis en la pantalla? Chema, perdona, Dímelo, hola. se escucha de fondo ruido, micrófonos abiertos. Vale, debe ser que alguien tiene Yo el no micro. escucho nada. Voy a ponerme yo los cascos por si acaso fuera yo, pero no estoy seguro. Igualmente me pongo y así salimos de duda, ¿vale? A ver. Hola, hola. Vale, ya me he puesto yo los míos, a ver si soy yo. Bueno, pues como os decía, hoy estamos aquí con María Carbia, ahora se va a presentar ella, y el nombre de este noveno coloquio Fénix es Cómo respirar te ayuda a sanar, teoría y práctica. Y como estamos aquí más de uno y más de una con niveles de estrés bastante elevados, nos va a venir genial. Así que bueno, María, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, Bueno, por muchas gracias a participar de este vosotros. programa, y estoy encantado de escucharte, así que te dejo ya que te presentes para que puedan disfrutar de tu conocimiento. Bueno, pues hola a todos. Nada, lo primero que muchísimas gracias, ¿vale? Por acogerme en este programa y por poder transmitir un poquito, pues el tema esto de la respiración, que parece que efectivamente todos respiramos, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien. Así que bueno, lo primero, gracias a todos por estar y por interesaros en la temática. Bueno, pues soy María, ¿vale? Soy fisioterapeuta, me gradué en Coruña, vivo ahora mismo en Coruña. Y yo empecé siendo fisioterapeuta, vamos a decir, clásica o normal, mucha patología deportiva, muscular, contractura. Y bueno, me empezó a picar el gusanillo de la respiración estando en Brasil. Me hice el último año de estudios, me lo hice en Brasil. Y Brasil, Colombia, bueno, Latinoamérica en general tiene bastante fama en la fisioterapia respiratoria. Entonces por ahí empezó a picar, pero todavía no había cuajado. Me volví, trabajé, bueno, pues algo en clínicas, no acababa de encajar. Me fui a trabajar a Francia y en Francia trabajé en una unidad de, bueno, de reanimación, de cuidados intensivos. Y nada, y fue ahí donde, wow, he encontrado mi vocación. Así que la verdad que súper contenta con haber conocido el mundillo. Y además, bueno, soy una persona bastante no me gusta mucho la palabra, pero para que lo entendamos, así como muy mindfulness, muy presente, me gusta trabajar la conexión mente-cuerpo y como que la respiración encaja muy bien en esto, ¿no? Me permite aunar mi profesión con un poco la filosofía de vida. Entonces, pues a partir de ahí me empecé a profundizar, a especializar cada vez más en la fisioterapia respiratoria y de vuelta a España. Algo que cojea mucho, no sé cómo lo veis vosotras, pero yo al menos que ahora resido en Galicia, la prevención en el sistema público de salud, bueno, pues no es lo más abundante, ¿no? Como que mucho medicamento, tienes dolor, pues toma tramadol, pero no hay mucho cómo prevenir eso antes de llegar ahí. Simplemente por curiosidades, mucha gente que va al médico, a un neumólogo, gente asmática, que hoy está tanto en boga, que hay un montón de gente asmática. Vas al médico, te da un corticoide, por ejemplo, pero nadie te pregunta cómo respiras. Y es algo que me parece fundamental. Entonces, bueno, pues quiero aportar mi granito de arena, además de ser fisioterapeuta que lo soy, tratar de aportar un poquito también en esta dirección, de cómo respirar, cómo alivia la salud y sobre todo cómo previene un montón de patologías. Y bueno, ahora mismo pues vivo en Coruña, estoy instalada ya en Coruña, me encanta Galicia, soy súper gallega, os invito a conocerlo si queréis, es una región fantástica y maravillosa. Y nada, pues la verdad estoy ahora empezando a, pues
con todo este mundillo de la prevención, tratar darme a conocer, por eso también agradezco un montón a Chema la posibilidad de llegar a gente que desde luego no está en Galicia y no estaría en mi marco de posibilidades. Y nada, agradeceros a vosotras otra vez que estéis aquí para interesaros pues, por esta temática. Muy bien, María, pues No muchas sé si gracias. tenéis preguntillas o algo Yo te voy o a hacer algo. una pregunta, y más que una pregunta es para que la gente sepa por qué te fuiste a Francia y por qué en Francia descubriste esta, porque yo sé por qué fuiste a Francia, sé por qué se van los fisios a Francia, pero yo estoy seguro que ellas no lo saben. Cuéntales un poquito porque es un tema muy delicado en el mundo de la fisioterapia. Bueno, la respuesta, ¿por qué todos, por qué todos nos vamos a Francia? No es tanto mi caso, bueno, es un tanto por cien muy importante, pero a mí me gusta vivir fuera, me gusta ver otras cosas, me encanta ver pues, perspectivas, puntos de vista diferentes, diferentes formas de trabajar, y eso te lo da, bueno, pues también por España, pero el extranjero. ¿Qué pasa con Francia? En Francia los fisioterapeutas tienen un peso infinitamente mayor del que tenemos aquí en España. Poquito a poco está cambiando, pero aquí el fisioterapeuta sigue siendo privado y trauma. Trauma o para bebés, por ejemplo, que la fisioterapia respiratoria en bebés sí que está bastante extendida o es bastante conocida. Aquí un fisio para una operación cardíaca, un fisio para respiratorio, incluso el fisio neurológico ni siquiera tiene mucho peso. En Francia es increíble estar trabajando en un equipo multidisciplinar donde venga el médico y te pregunte, se aconseje contigo, donde tú puedas aconsejar a las auxiliares, a las familias. Bueno, salarios aparte, que hay que ser honesto y hay que contarlo todo, pero bueno, la verdad es que es súper enriquecedor. Y en Francia tuve una oportunidad que aquí jamás hubiese tenido. Aquí en España, trabajar como fisioterapeuta en una UCI es, me atrevería a decir que imposible. Porque bueno, no sé si conocéis cómo funciona el sistema público de salud, pero para los fisioterapeutas es terrible. Pim pam, pim pam. Hoy estás en primaria, mañana estás en oncológico y pasado estás trabajando con niños, con bebés. Que dime tú la especialidad que os podemos ofrecer. Y trabajar en UCI, nada, es que ni siquiera hay fisioterapeutas en UCI y los poquititos que hay, pues se echarán allí el resto de su vida y hasta que se jubilen no habrá una nueva oportunidad y será pues para otros poquititos. Entonces, bueno, pues Francia me dio esa oportunidad que aquí no hubiese tenido y, insisto, trabajar con un equipo multidisciplinar donde te tienen en cuenta es brutal. Aparte de lo que aportas tú, lo que aprendes de los demás. Y creo que eso fue, bueno, lo top, lo mejor. Qué bueno, María, gracias por eso. Lo quería que lo contaras porque quizás ellas no lo saben, pero yo que estoy en el mundillo y ahora que estoy más en la carrera de fisio, es un tema muy recurrente, ¿no? El que se ha ido a Francia, se ha ido a Francia, se ha ido a Francia. Y es porque, primero, evidentemente, como bien has dicho, las condiciones son 3, 4 veces mejores que las que están en España, pero si cabe y más importante, el nivel de autoridad que tiene el fisioterapeuta allí, como tú bien has dicho, que es que vosotros intubáis allí en Francia, y aquí en España el fisio es el que está allí en el final de la sala con 20 personas poniendo ultrasonido y magnetoterapia y venga, uno para 10 personas. Y eso es algo que el potencial que tiene un fisioterapeuta aquí en España se está desaprovechando y sin embargo en Francia, que se conoce, se utiliza. Y por eso, pues, lamentablemente, muchos de los mejores fisioterapeutas españoles, como puede ser María, tienen que ir fuera. ¿Vale? Pero bueno, eso para que tengáis un poquito en cuenta cómo es la sanidad en España y eso lo tenéis en el primer coloquio también, que ya lo hablamos. María, dejo de compartir pantalla y compartes tú y ya empiezas a darle caña a tu pedazo de Venga, presentación. perfecto. Venga. Antes de compartir, quería preguntaros, ¿alguna había comentado, alguna se tiene que ir a una hora en concreto? Yo creo que están aquí. No, Bueno, vale, Iliana a lo perfecto. mejor un poquito antes, pero vamos, como se va a quedar grabado, tú sin Vale, problema, tú pues dale caña. nada. Vale, voy a compartir. Por eso está Iliana arreglada, porque se tiene que ir. Ya te he pillado, te he pillado. A ver. Vale, ¿lo veis? Sí, yo lo veo. ¿Pulgar arriba? Sí, ¿no? Perfecto. Sí. Vale, Pronto. perfecto. Pues, lo primero, esto es para vosotros, ¿vale? Si necesitáis cortar, parar, preguntar dudas, lo que sea, en cualquier momento, porfa, hacedlo, ¿vale? No quiero que os quedéis con las preguntas al final, a veces se difuminan y al final no tienen sentido, así que no os cortéis, ¿eh? Paradme. Y si veis que me enrollo y que hay algo que nos interesa, sentíos libres también de decirme, María, esto es demasiado, pasa a lo siguiente, ¿ok?
Y nada, como os decía, al final la respiración es algo de todos los días, sin embargo puede que parezca muy abstracto. Con lo que os voy a decir hoy, pretendo que tengáis como unas bases para saber cómo hay que hacerlo de forma correcta, pero porfa, no os frustréis si mañana no os sale, no os va a salir si no lo hacéis bien hoy. Se trata no de que lo corrijáis mañana, sino de que vayáis poquito a poco identificando pues uno, dos, tres factores a los que prestar atención para saber si esto está yendo bien o si hay que mejorarlo. ¿Vale? Y bueno, esto os lo comento un poquito, os lo acabo de comentar, patología y prevención. La fisioterapia respiratoria se conoce poquísimo, pero incluso entre mis colegas, ¿eh? Para bebés está, vamos, lo conoce todo el mundo, el lavado nasal, el quitar mocos de la nariz, pero ¿y qué pasa con los adultos? También tenemos necesidad. En cuanto a patología, sí que es verdad que yo trabajo presencialmente, necesito estar presencialmente. No sé si conocéis, por ejemplo, asmáticos, gente con EPOC, fumadores, la esclerosis lateral amiotrófica, parálisis cerebral, bueno, una infinidad de enfermedades con las que hay que estar presencialmente. Eso requiere un tratamiento de una patología en concreto. Pero por otro lado, creo que también tenemos una labor esencial en la prevención como profesionales sanitarios. Y el tema de la respiración me parece fundamental porque puede prevenir desde una caries y el mal aliento a padecer ronquidos, apnea del sueño o a padecer, bueno, se está relacionando incluso que puede ser uno de los factores que influye en desencadenar Alzheimer. O sea, es como, wow, ¿no? Puede afectar a muchísimas cosas. Y entonces, este taller que vengo a daros, este coloquio, va más por ahí, por la parte de prevención. Voy a tratar de daros como algunas técnicas, una para tratar de prevenir problemas a futuro y en este caso, que es dolor crónico, tratar de que vosotras con una herramienta de súper fácil acceso, económica, que tenéis, no es, uy, es que la pesa me la dejé en casa, la respiración la lleváis con vosotras siempre. Entonces es algo a lo que podéis recurrir en cualquier momento sin ningún tipo de coste para gestionar dolor, para gestionar insomnio, para gestionar digestiones, para gestionar migrañas, un montón de cosas que lo iremos viendo. Vale, creo que no se me queda nada más. Vale, y entonces ahora, antes de que yo os cuente nada, me gustaría que os tomaseis un minuto. Os aconsejo cerrar los ojos, pero como queráis, y que respiréis durante ese minuto. No quiero que cambiéis nada, no quiero que lo hagáis bien. Hacedlo simplemente y quiero, porfa, si lo podéis anotar en algún sitio. No es para mí, va a ser simplemente para vosotros. Lo anotáis o en el móvil, en el ordenador, en un papelito, donde queráis. Y durante un minuto vais a respirar y simplemente tomad conciencia de vuestro cuerpo y a ver qué pasa y a ver qué sentís. Cuando queráis, os dejo ese minutillo. Vale, perfecto, poquito a poco, cuando queráis. Tomaos 10, 30 segunditos lo que necesitéis para anotar cuatro sensaciones, cuatro cosillas. Y es simplemente para que lo tengáis a mano, para que después, al final de la charla, podáis volver a esto y decir, he aprendido algo, no he aprendido algo, me llevo este tip, esto no lo hacía, esta nueva sensación, a esto no prestaba atención. Bueno, para que retoméis un poquillo cómo era el antes y cómo es el después. ¿Estamos todos? Venga, perfecto. Sí. Vale, voy a empezar. Bueno, antes de nada, es verdad que me había olvidado de comentaros. La respiración que yo os voy a enseñar es una respiración funcional, la respiración que vamos a hacer 24/7, todos los días de vuestra vida, en todo momento de vuestra vida. Dependiendo qué profesional consultéis, si vais a yoga, si vais a pilates, si vais a un logopeda, si vais a trabajar suelo pélvico,
hay 20.000 formas de respirar, ¿vale? No es lo mío está bien y lo de los demás está mal, en absoluto. Se trata de que lo mío es la respiración funcional que debéis tener a lo largo de toda vuestra vida. Sin embargo, en función del objetivo, pues para trabajar suelo pélvico, para tonificar musculatura abdominal, hay que hacer una respiración en particular. Si vamos a trabajar, si soy cantante, si voy a hablar en público, es otro tipo de respiración, ¿vale? Entonces, porque mucha gente me dice, Jolín, es que a mí mi logopeda me enseñó a trabajar así. Y no está mal, ¿vale? Simplemente es que son objetivos diferentes. Lo mío es lo funcional, lo del día a día y para ocasiones en concreto pues necesitaréis otro tipo de respiración. Me parecía como una puntuación que quería haceros antes de empezar. Y vamos a entrar en materia. Bueno, esto para que, no sé si alguna vez lo habíais visto, para que veáis un poquillo cómo es de verdad. Tenemos por aquí, veis mi puntero, ¿no? Me imagino. Sí, Sí. vale. Pues por aquí veis la caja torácica, las costillas, el esternón, esta es la clavícula, por aquí arriba estarían las cervicales, aquí tenemos la escápula, que es la parte, el hueso este de la espalda, y bueno, los pulmones, los veis por acá, y este musculito de aquí es el diafragma, ¿vale? Que sería este de este lado. Y el diafragma, en lo que a mí se refiere, os puedo pedir que os lo tatuéis en la frente, ¿vale? Es lo más importante que vamos a ver hoy, el diafragma. El diafragma veis por aquí que es bastante, lo veis aquí mejor, es bastante hueco, ¿vale? Tiene bastante espacio por dentro. Está aquí, en el lado derecho se aloja el hígado y aquí en este ladito está el estómago. Está súper en contacto con todas las vísceras y por encima está el corazón. O sea, y además creo que ya lo sabéis por coloquios o y me imagino que en el programa también estamos absolutamente conectados por fascias, ¿vale? Desde los ojos hasta la punta del pie, todo está conectado y esto no es menos. Todo está muy ligadito, muy compacto. El diafragma hace como un tabique, separa la cavidad abdominal de la cavidad abdominal por debajo de la cavidad torácica. Imaginaros este diafragma, se va a mover hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Esto es súper importante porque hace un efecto bombeo que es fundamental para la digestión, para el peristaltismo, para la circulación, para el latido del corazón, para cómo ventilan los pulmones. Si un diafragma está sano, va a hacer esto. Si un diafragma está contraído, va a estar así, mucho más acortado, las costillas no se van a poder abrir y va a hacer un movimiento súper chiquitito. El diafragma está atravesado por el esófago. El esófago, si sabéis, ¿no? Es donde va, o sea, cuando tragamos el alimento va hasta el estómago. El esófago está atravesado por vasos sanguíneos, está atravesado además por el nervio vago, está atravesado por el conducto torácico, que es el sistema linfático que recoge toda la porquería de nuestro cuerpo y lo lleva hacia arriba. Entonces, bueno, no es raro pensar que si tenemos un diafragma muy contraído y esta movilidad no le está dando ese efecto bombeo, ese efecto de movimiento necesario, pues ahí pueden generarse muchísimos problemas. Y además, si el diafragma no se mueve, no tiene este recorrido, esta amplitud, aquí estas bases pulmonares no se van a llenar de aire correctamente y el intercambio de gases va a ser infinitamente menos eficiente. O sea que es súper importante que el diafragma tenga amplitud. Luego veremos cómo y todo eso. Más cosillas que quería comentaros. El diafragma es el principal músculo de la inspiración. Siempre, siempre que inspiremos, debería ser en un alto porcentaje gracias al diafragma. Después están los intercostales externos también, que hacen, pues también participan en la inspiración. Son músculos que están por aquí, entre las costillas. ¿Y después qué pasa? Cuando no sabemos respirar, cuando somos respiradores orales, cuando tenemos una respiración superficial, cuando estamos agotados, fatigados de forma aguda después de hacer un deporte o de forma constante, pasa mucho esto. Creo que me veis esto. ¿Vale? Hay una hiperventilación, se mueven mucho los hombros, aquí en el cuello
¿Lo veis? Se genera muchísima tensión. Esto es porque empieza a participar la musculatura accesoria. Son pues el famoso esternocleidomastoideo, me imagino que os sonará, que viene hasta aquí, hasta el esternón, hasta la clavícula, los escalenos, que también vienen por aquí, el pectoral, los trapecios, que hacen también que se eleven los hombros. Es una musculatura que está de apoyo para situaciones extremas, pero no podemos utilizarlos a diario y muchísimas veces las utilizamos a diario. Quiere decir que en el momento en el que las necesitemos no van a estar funcionales. Nuestro cuerpo va a estar completamente sobrepasado ante cualquier esfuerzo si ya los estamos usando en el día a día. Y además, si estamos usando aquí esta musculatura accesoria, que fijaros, toda ella está aquí, vamos, no sé, ¿qué podemos movilizar? Hasta la mitad del pulmón. ¿Y qué pasa con toda la otra mitad? Eso no se moviliza, por lo tanto, tenemos un continente y estamos llenándolo solo la mitad. ¿Y la otra mitad qué? Tenemos falta de aire, falta de oxígeno, fatiga constante. Entonces, quedaros con esto, con que esta respiración superficial y accesoria no debería suceder, salvo en situaciones, pues oye, de fatiga, de estrés, después de un esfuerzo intenso, para que, bueno, como curiosidad, poneros en el caso de una persona que ha corrido un maratón, por ejemplo, que está súper fatigado, o poneros en el caso de una persona con EPOC o, bueno, o con obesidad incluso. Me imagino que esta postura, a ver si me veis bien, esta postura, ya sea esta de aquí o esta de aquí, de cuando acabamos de correr y estamos aquí en esta posición, os resulta familiar. Esto, en caso de obesos, por ejemplo, las vísceras se descargan por la gravedad y entonces el diafragma de repente tiene más, lo veis, tiene más espacio para moverse, entonces es más eficaz. Cuando estamos sentados y aquí hay grasa visceral que como que ocupa un espacio que no debería ocupar, ¿cómo hace el diafragma si no tiene movilidad? Porque todo esto está ocupado por grasa. Eso es un problema, por ejemplo, en la obesidad. Cuando estamos fatigados y nos ponemos en esta posición, esto es porque el pectoral, ¿vale? Que es un músculo que por lo general mueve no sé ahora si me veis, ay, que por lo general mueve el brazo, si le damos un punto fijo al brazo poniéndolo en esta posición, pasa a elevar las costillas y entonces permite elevar un poquito más la parte superficial del tórax y de esta forma permitir que entre más aire. Con esto, ¿qué quiero deciros? Que cuidado con las compensaciones. Están bien en situaciones de estrés, pero no pueden ser habituales en nuestra vida. Perdón, y este vídeo que os pongo aquí abajo, bueno, no os lo pongo porque son 8 minutillos, pero si os interesa el diafragma, la inervación, cómo se mueve, está bastante interesante. Yo E lo incluso, pongo, María, cuando publiquemos el coloquio, lo pongo para que puedan acceder a él, ¿vale? pues Así genial, lo porque pueden ver. puede ser con audio o incluso sin audio, es bastante interesante para ver cómo se moviliza, lo enseñan por debajo también para ver los orificios. Y el problema de la respiración al final es que es algo tan abstracto. Un bíceps vemos perfectamente cómo trabaja, ¿no? Pero cómo vemos el pulmón, si se llena, si no, el movimiento del diafragma, al final queda como muy abstracto. Y yo por lo que veo con mis pacientes, cuesta un poco entenderlo. Yo tengo siempre muchas imágenes, trato de ser muy visual, de hacer comparaciones, porque creo que así es la mejor forma de que algo que no podemos ver, ni siquiera en nuestro cuerpo, pues al menos yo soy muy visual, ¿no? Entonces, si veo las cosas, parece que las entiendo un poco mejor. ¿Está Vale. claro, más o menos, hasta ahora? Yo tengo una ¿Todo ok? preguntita, María. Dime, De hecho, animo a las compañeras, si alguna quiere hacer una pregunta, que por os supuesto, ¿eh? lancéis, activáis el micro o levantáis la mano, ya sabéis que yo os estoy viendo a todas. Y si queréis hacer alguna pregunta, la hacéis. Voy a hacer yo primero la mía y si alguien quiere hacer la pregunta, que levante la mano. Has dicho una cosa muy interesante, que caso con la fatiga crónica, ¿no? Que es algo Sí, que, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia se lleva mucho. Los últimos estudios que yo he estado viendo, de hecho tenemos una sesión de educación en dolor sobre la fatiga en la fase 2, habla de la disfunción mitocondrial, ¿no? Pero al final también, si no hay un buen intercambio gaseoso, la mitocondria no puede respirar bien. Entonces, cuando has dicho lo de que eso también nos influye a la hora del intercambio gaseoso, que haya gente que tenga una respiración muy clavicular, si no hay una buena expansión, como has dicho, por este caso del diafragma, porque realmente estamos respirando con los músculos de aquí arriba y no estamos expandiendo la caja accesorios. torácica, no estamos introduciendo en el cuerpo mucho aire con mucho oxígeno y por tanto se va a dificultar ese intercambio gaseoso y por ende
puede perpetuar o acentuar la fatiga crónica, porque realmente no estás Hombre, dándole oxígeno a la mitocondria. pero además hay una doble vertiente. Una es pues lo que acabas de mencionar, la absorción del oxígeno, pero es que además las partes, los lóbulos inferiores, que bueno, a modo curiosidad, el pulmón más izquierdo es un poco más chiquitito y tiene solo 2 lóbulos, porque bueno, como está el corazón, es un poco más pequeñito con respecto al derecho. La parte inferior, los lóbulos inferiores, tienen muchísima más vascularización vagal, muchísima más vascularización parasimpática. Por lo tanto, si no estimulamos las bases, si nos quedamos en una respiración superficial, estamos perdiendo un enorme componente parasimpático, bueno, vagal en este caso. Por lo tanto, también ese efecto de respiración larga, prolongada, que desencadena ese estado de estrés, de reposo, de regeneración, lo estamos perdiendo. Entonces, por un lado está que absorbemos menos oxígeno y por otro lado está en que nos seguimos manteniendo en un estado de simpaticotonía constante. Wow, qué interesante. Pero sí, Entonces, importante entonces la respiración para evitar la fatiga crónica, para porque todo, para fundamental. todo. Ujú. Era un poco por Eh, hilarlo con eso. bueno, Mira, ahora os voy a hacer un poquito también, a ver, aquí, bueno, Mercedes ha levantado la mano. ahora mismo, aquí digo, Ujú. os voy a explicar un pelín, no sé si conocéis el intercambio de gases, pero bueno, os lo explico un poquitín. Sí, perdona, Mercedes, dime. Sí, quería comentarte la respiración que has comentado compensatoria que hacen los atletas después de un esfuerzo, Sí. agacharse para respirar y coger aire. Eso entiendo que es una forma totalmente anómala de respirar y que en casos de que haya que usar esa forma de respirar, se trataría de un problema, ¿no? Un problemón. Bueno, quiero decir, si es Bueno, un atleta, por ejemplo, que acaba de hacer, pues no lo sé, 42 kilómetros, es normal. Para eso está esa musculatura. Para en un momento que estás en un estrés, bueno, submáximo o máximo, que pueda seguir metiendo aire. Que lo haga una persona en una situación límite una vez o de forma anecdótica es normal. Que lo haga una persona estando en reposo o bueno, o haciendo un esfuerzo realmente mínimo como puede ser subir unas escaleras o cargar una botella de agua. Si esa persona se ve obligada a utilizar la respiración accesoria, eso sí es un problema porque no está todavía llevando su cuerpo al límite. Si tú entras al límite con un esfuerzo realmente pequeñito y tienes que utilizar la musculatura accesoria, eso sí es un problema, porque entonces el día que tengas que correr detrás del autobús, ¿qué vas a hacer? Si no tienes, o sea, ya no tienes herramientas a mayores para poder cubrir las necesidades de ese momento. Por eso es un problema. Tu actividad máxima no puede ser levantar una botella de agua. verás yo porque, bueno, en mi caso, ya te contaré luego más adelante si surge la ocasión, Claro. a mí me ocurre caminando. Yo me tengo que parar y agacharme para respirar hondo, porque me Bueno, limita pues el tema. quizá Entonces, haciendo bueno, la práctica que vamos a hacer, que quizá vas a encontrar elementos de tu respiración que no son idóneos o adecuados y probablemente empieces a encontrar ya 2 o 3 cosillas que puedas ir modificando. Quizá modificando esas, ya te digo, mañana no va a ser el cambio, ¿vale? Entonces, hay técnicas de respiración que son automáticas, que al minuto sentimos ciertas reacciones, ciertas emociones incluso en nuestro cuerpo. Ahora, un cambio de patrón respiratorio toma su tiempo. No lo sé, por ser rápida y muy, muy optimista, quizá 15 días, 3 semanas, pero bueno, toma meses, ¿vale? Para que eso se haga automático y es un trabajo diario. Ahora, se puede cambiar perfectamente, absolutamente todo el mundo lo puede cambiar y es que tiene un impacto en la calidad de vida de 0 a 100, súper importante. La respiración no es ningún milagro. Me refiero, no es la píldora mágica que va a curar todos los problemas. Ahora, sí es una pildorita que puede ayudar en muchos problemas diferentes. Solo con la respiración no te vas a curar, pero sí es una herramienta fantástica que puede ayudarte en un montón de situaciones diferentes. Pero luego lo comentamos, Mercedes, y luego nos comentas sí, también qué te apareció la práctica, la información, y si ya identificas, quizá con esta práctica de antes y después, puedas identificar cosas que no haces y que vas a tener que empezar a hacer. vale. Bueno, en mi caso te diré que estoy diagnosticada de asma. Ya te cuento después más Pues detenidamente ya si... después me cuentas, pero Ahí me ya me hago una apunto. idea de por dónde va.
Por hacer un apunte a lo que ha dicho María, las alumnas que ya habéis pasado por la fase 2, os acordáis de la autoorganización, que lo vimos en la primera clase de la fase 2. La autoorganización es lo que ha dicho María de esos patrones que están aprendidos. Por tanto, el sistema a lo mejor de Mercedes se autoorganiza de esa manera y ha aprendido a hacerlo así. Cambiar ese patrón no es fácil, igual que los patrones de movimiento, Mercedes, que ya lo habla contigo. Pero si identificamos ese patrón, como ha dicho María, ya sabemos por dónde tenemos que cambiarlo. ¿Vale? Quienes estáis todavía en fase 1, ya llegaréis a la fase 2 y entenderéis esto. Pero las que ya estáis, ya habéis pasado, Mónica, Mercedes, la autoorganización. ¿Vale? Eso es lo que ha dicho María, de que tu cuerpo ya ha aprendido a hacerlo así y lo sale automático. Eso se puede cambiar. ¿Vale? Pero muy interesante la pregunta también de Mercedes, porque al final, muchas ocasiones, María, supongo que esa respiración accesoria no viene solamente por un esfuerzo, puede también venir por un estrés emocional. Absolutamente. El estrés emocional lo somatizamos y el cuerpo lo entiende como un estrés físico. Claro. Y puede ser también un aprendizaje, el cuando tengo un estrés emocional voy a actuar con esta respiración accesoria y por tanto no estamos oxigenando bien, se me acentúa la fatiga, se me acentúa el nervio simpático, el sistema simpático y entonces todo viene o todo se podría haber modificado desde la respiración. Me está gustando mucho la sesión, que yo de respiración tengo poca idea. Genial. Pero además, no sé si nos dará tiempo de profundizar en ello, pero al final tengo ahí una pequeña diapositiva que os habla de la conexión de la respiración con el cerebro, con el hipocampo, con el bulbo olfativo, con la amígdala. En pacientes, en la diapositiva pongo fibromialgia porque del estudio que está sacado habla de fibromialgia, pero esto es extensible a un dolor crónico muy mantenido en el tiempo y en los años. La amígdala, bueno, os lo comento después, pero Venga, simplemente sí. para decir que hay un impacto muy importante del dolor en las emociones, en cómo procesamos el miedo, la apatía, la angustia. Si eso, que además nos mantiene en un estado de simpaticotonía, de estrés constante, es algo que se mantiene en el tiempo y no respiramos bien y siempre respiramos de una forma accesoria, pues justo lo que dice Chema, no necesitamos ni siquiera un estrés, sino que nuestro cuerpo ya entró en ese ciclo vicioso y, y lo hacemos así, porque no sabemos ni nadie nos ha dicho que hay otras formas de hacerlo. Nadie les ha dado importancia a la respiración. Qué guay, qué interesante. Pues sigue, María, que quiero más, quiero más. Dale, pues seguimos, más. Circuito del aire, ¿vale? Antes que os dije que os tatuaseis el diafragma, ahora os vais a tatuar la segunda frase. El aire se coge por la nariz. Podéis hacerme cualquier pregunta, salvo preguntarme por dónde se inhala. Si alguien me pregunta si se inhala por la boca, algo no estoy explicando bien, ¿vale? Mónica se ha reído porque te lo iba a preguntar. Sí, ¿no? Que Pues veo ya por la adelanto cara. yo la respuesta. Insisto, habrá técnicas en particular para una terapia en concreto en las que haya que coger aire por la boca, por ejemplo, para cantar, para hablar en público. Eso es otra cosa, ¿vale? Yo no me estoy metiendo en las terapias o en las técnicas de respiración particulares para objetivos concretos. En nuestro día a día, la respiración es nasal. La expiración lo podemos discutir, pero la inspiración es nasal. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ser respirador bucal lleva a un desastre anatómico, fisiológico, patológico, de todo, pero la nariz está aquí por algo, ¿vale? El hecho de que las narinas sean más pequeñas que la boca es porque ofrece una resistencia al aire. Nosotros no podemos coger una bocanada de aire así. Eso no llega aquí, bueno, no llega al fondo de los pulmones. Es como hacer una respiración accesoria. Necesitamos que el calibre sea un poquito más pequeño para que ofrezca esa resistencia y el aire entre suave. Pero a mayores, sabemos que la nariz tiene los pelitos están ahí para algo. Filtran bacterias, filtran polvo, filtran partículas, lo que sea que no debería entrar en el organismo. Y además humidifican el aire a la humedad más o menos que debería ser la adecuada para el aire para entrar en nuestro cuerpo y la temperatura. Y lo adaptan a la temperatura interna de nuestro cuerpo. Y esto es muy fácil de entender. Muchísimas veces, imagino, si respiráis por la boca, os habrá pasado que cogéis una bocanada de aire, sobre todo si hay un clima así como muy seco, muy frío, y enseguida tenéis ganas de toser, hay una irritabilidad en la garganta. Esto, bueno, la gente asmática, por ejemplo, una respiración bucal en una persona asmática, si es sensible al frío o al aire seco, puede desencadenar una broncoconstricción, ¿vale? Que los bronquios se hagan más chiquititos y que de repente tengan problemas para respirar. Y yo no sé si, bueno, si alguna tiene niños o vosotras mismas, esto de que los niños tengan amigdalitis todo el rato,
Muchísimas veces es porque son respiradores orales, ese aire no se está filtrando y eso impacta, por ejemplo, en las amígdalas y genera, pues, laringitis, genera amigdalitis, bueno, y más itis. Y con esto, y quería decir, respiramos muy de media, porque la frecuencia respiratoria es muy variable, pero respiramos incluso hasta 25, 26.000 o más veces al día. Son muchas veces al día que metemos patógenos si respiramos por la boca, entonces muchísima atención a esto. Seguimos, entonces el aire entra por acá, viene por aquí por detrás de la boca y se va a meter en la tráquea. ¿Por qué en la tráquea y no en el esófago? Porque nosotros cuando cogemos aire, ¿vale? Estamos haciendo como un efecto de presión, un efecto de aspiración. Entonces estamos como llamando a que el aire vaya a pasar por ahí. Y esto, no sé si alguna vez lo habéis visto, pero a modo de curiosidad, estas de aquí son las cuerdas vocales. Entonces el aire entra por acá y yo ahora estoy fonando porque estoy expirando, estoy sacando el aire que viene por aquí y que hace vibrar las cuerdas vocales. Si somos respiradores bucales, si no tenemos una buena coordinación o una buena gestión de la expiración, podemos soltar bocanadas muy fuertes. Si somos respiradores orales, las cuerdas vocales también se pueden inflamar o infectar y ahí pues es una fuente de afonías. También, bueno, ¿cómo la respiración puede prevenir afonías? Súper importante. Aquí, también a modo curiosidad, esta de aquí es la epiglotis, ¿vale? Es como una puerta que se abre y que se cierra, normalmente está así, y lo que hace cuando comemos, veis que el tubo al final es común. Cuando comemos, la glotis se va a cerrar, se va a poner en esta posición, y de esta forma el alimento pasa sin que caiga en la tráquea. A veces si estamos, al final, comer y respirar tiene que ser paralelo. Si estamos hablando al mismo tiempo, si tenemos una mala coordinación, una enfermedad neurológica, bueno, algunas cosas, si esta glotis se queda cerrada, pero así, como medio entreabierta, ahí es cuando nos atragantamos, cuando alguna partícula, algún trocito de comida puede entrar en el sistema respiratorio. Y bueno, y por eso la maniobra de Heimlich, si os suena, ¿no? Esto de darse un golpe seco en el esternón para que salga un gordo, de forma muy brusca al aire y este trocito de aquí, pueda remontar de nuevo a la boca. Y bueno, volviendo al tema, cogemos aire por la nariz, por acá, viene por la tráquea, pasamos a la otra imagen, sigue por la tráquea, broncos, bronquiolos y todos estos tubitos que están por aquí por el pulmón hasta llegar al racimo de uvas, ¿vale? Estos son los saquitos, los alvéolos, que es la parte final del sistema respiratorio y veis que están aquí, recubiertos por capilares y aquí es donde se produce el intercambio gaseoso, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Muy lío? Bien, venga. Si tenéis dudas, Aquí. podéis parar, recordadlo. Sí, por favor, si me estoy liando mucho lo que sea, me paráis, ¿eh? Analogía de la ventilación. Mío es el dibujo, no la idea, está sacada de este libro, ¿vale? Pero para que entendáis quizá un poquito, vosotras sois moléculas de oxígeno, llegáis a un embarcadero y queréis ir a una isla. El embarcadero es el alvéolo y la isla va a ser el músculo efector. En este caso, por ejemplo, el diafragma. Por ejemplo, qué curioso. ¿Vale? Entonces, vosotras sois estos pasajeros. Estos pasajeros van a ir en barcos a lo largo del río hasta llegar a la isla. Esto lo sabemos todos. Entonces, el pasajero se sube en los barcos. Quiere decir, en las moléculas de oxígeno van a subirse a los barcos, que son los glóbulos rojos. No sé si alguna vez visteis cómo era el hombre, ¿vale? Pero los representan súper monos y súper cookies. Y estos barcos tienen camarotes, tienen habitaciones que serían la hemoglobina, ¿vale? La proteína que está dentro de estos barcos. Estos camarotes pueden ir pues con una o dos personas o pueden ir saturados de 4 personas, ¿vale? Cada hemoglobina por lo general no llevan más de 4 moléculas. Bueno, este glóbulo rojo, tiquití, tiquití, va a pasar al torrente sanguíneo, va hasta los músculos, que sería la isla, y en el músculo desembarca. Vosotras desembarcáis en el músculo, pero hay que hacer que este viaje sea eficiente. No podemos ir y volver sin nada. Entonces, vosotras desembarcáis en la isla y lo que hace ese barco es recoger los desechos de esa isla, que es el dióxido de carbono. Y se lo lleva, tiquití, 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 de vuelta por el torrente sanguíneo, de nuevo al embarcadero, que es el alvéolo, y a partir de aquí y mediante la exhalación expulsamos dióxido de carbono. No sé si más o menos os quedó claro, no me quería liar demasiado,
Pero bueno, para que tengáis ahí una idea un poquito... A mí me ha mm, encantado la analogía, ¿eh? Vamos, además me parece muy interesante lo que has dicho de la saturación, que creo que esto es algo muy importante. Cuando decimos de Claro. mejorar el intercambio gaseoso, también entra el que seamos capaces de llevar a más pasajeros en el barco o a menos, ¿no? Eso es muy importante. Yo es que aquí no me quiero meter mucho en eso porque si no me enrollo demasiado y que no es útil. Pero bueno, podéis volver a esta analogía si en algún momento profundizáis un poquito en la saturación de oxígeno o algo así. Vale. La boca, ¿cómo tiene que estar? ¿Abierta o cerrada para respirar? Cerrada. Si respiramos por la nariz, tiene que estar cerrada. Si somos respiradores orales, quiere decir que la boca va a estar abierta y la lengua nunca jamás estará relajada, a menos que respiréis así, que ya dudo que alguien respire con la boca abierta y con la lengua en el paladar, ¿vale? Entonces la boca tiene que estar siempre cerrada, con los labios sellados, pero en contacto, no como haciendo un beso, sin estrés. Y los dientes, idealmente sin contacto, pero bueno, pueden contactar entre ellos, pero lejos de estar haciendo fuerza, ¿vale? Una posición muy relajada. La lengua tiene que tener 3/4 partes. No sabemos lo que son 3/4 partes, pero tiene que estar apoyada en el paladar, ¿vale? Y es frecuente que la puntita de la lengua toque los dientes o se quede por detrás de los dientes. En cualquier caso, nunca debería empujar los dientes, ¿vale? Eso sería un signo de estrés importante. Entonces os invito ahora a que respiréis con la nariz y con la boca cerrada y a que respiréis por la boca y con la boca abierta. Fijaos en la diferencia de posición de la lengua. Por lo general se nota perfectamente. Hay una posición mucho más relajada y una posición mucho más tensa de la lengua. No sé si lo notáis. Se nota. Sí. Perfecto. Y además es que cuando somos respiradores orales y la lengua, aquí en esta imagen no se ve muy bien, pero cuando la lengua está más bien planita, además de, bueno, dientes torcidos, malformación del paladar, paladar en V quiere decir paladar muy profundo hacia arriba, malformación de los senos paranasales, las cuencas de los ojos no se desarrollan bien y tenemos ojeras, se bloquea aquí el paso del aire. Entonces, si se bloquea el paso del aire, pues claro, respiramos por la boca, podemos hacer mucha fuerza, pero poquito a poco la lengua como que empuja el canal hacia atrás. Se cierra el paso del aire. Y a mayores, si el paladar no tiene el estímulo de que la lengua toque el paladar y crezca un poquito en posición hacia los lados y no hacia arriba, aquí tenemos el paladar blando, el músculo velo del paladar y la úvula, ¿sabéis? La campanilla esa que se ve hacia el final, poquito a poco se va atrofiando y se va como cayendo. Si eso no trabaja y eso trabaja con la respiración nasal, poquito a poco se va cayendo y al final el espacio que hay aquí para que el aire pase es este. ¿Y qué pasa ahí? Sobre todo cuando estamos acostados y la lengua se cae hacia atrás. Vale, que de repente roncamos y no sabemos por qué. Y muévete y ponte de lado. ¿Por qué? Porque al ponerte de lado se abre un poquito más ese espacio y hacia atrás. Respiradores orales, roncadores, sí o sí, antes o después, pero seguro. Y esto, me gustaron las imágenes para que veáis así de una forma un poquito visual. La gente que es respiradora oral tiene una morfología, bueno, una cara muy característica, sobre todo si es respiradora oral desde niños. Muchos niños empiezan con problemas de rinitis, sinusitis, se les bloquean los senos paranasales, las fosas nasales y empiezan ya a desarrollar una respiración bucal, incluso una deglución atípica y se están formando en realidad y tienen la mandíbula retruida, la boca siempre está abierta. Precisamente por este cierre del aire tienen que adelantar la cabeza para abrir un poquito la vía aérea. Y es que además de las patologías, de la apnea, de los ronquidos, del asma, de las alergias, esto influye en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en la saturación de oxígeno, en la deshidratación, porque la pituitaria no secreta vasopresina, se pierde agua, se va a mear todo el rato por la noche, se va a beber agua todo el rato por la noche, ¿vale? O sea, una infinidad de consecuencias que quizá a priori no nos parecen o no recaeríamos en ellas y tela marinera. Respirad. De uno de los libros decía un autor, si solo pudiese comunicarme con la gente con una sola frase, les diría, cerrad la boca. O sea que diafragma y respirar por la nariz, ¿vale? Con eso me quedo.
Aquí, que mucha gente me dice, ya, pero es que yo no puedo respirar por la nariz. Todo el mundo puede respirar por la nariz, todos, salvo que tengamos algún defecto anatómico muy gordo, y no me refiero a una desviación del tabique nasal, o que tengamos, bueno, pues algo, eso, muy importante que requiera intervención médica, pero si no, todo el mundo. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos un patrón disfuncional y respiramos por la boca y de repente os pido, a ver, coger aire por la nariz, ¿cómo lo haces? Es que yo así tampoco puedo coger aire, ¿vale? Tenemos que aprender a hacerlo. Independientemente de aprender a hacerlo, sí que es verdad que si estamos congestionados, ¿me veis bien en pantalla? Sí, ¿no? Sí, vale. Pues hay varios ejercicios que podemos hacer para descongestionar la nariz. No es milagro, pero bueno, quizá pueden ayudar. Lavados nasales, con agua de mar, rinomer, con suero fisiológico, igual que hacemos con los críos, ¿vale? Con los niños pequeños. Pero si no, podemos hacerlo de un lado solo o de otro. Podéis hacerlo conmigo al mismo tiempo para que notéis si esa diferencia o no. Podéis hacerlo de los dos lados a la vez o solo de uno. Yo lo hago solo de uno, que creo que así me veis mejor. Cogemos aire y siempre, tanto al coger como al soltar, aquí al ladito, vamos a apoyarnos aquí en la piel de la mejilla y vamos a traccionar hacia el lado y hacia arriba. Y aunque parezcamos un poco tontos, los fisios siempre hacemos ejercicios a la gente y parece un poco boba, pero notad cómo cuando hacéis esto abrís un poquito la narina y se respira infinitamente mejor. Si no queréis ser tan sutiles, bueno, pues se abre también la narina así, pero bueno, como que así queda un poquito mejor. Otra cosa que podéis hacer es tapáis, si está congestionada la narina derecha, tapáis la contraria y cuando exhaléis, os hacéis masajitos aquí, en esta zona, circular de un lado, del otro, y poquito a poco es una cosa que va a mejorar, bueno, pues la entrada y la salida de aire. Otra cosa, podéis, esto ya sería entrando en apnea y tapando las dos narinas, cogemos aire, nos tapamos las dos narinas y con la boca cerrada, sin respirar y manteniéndonos en apnea, hacemos una especie de sí. Cuidado con, ¿vale? Con agitar demasiado la cabeza. Cuidado si tenéis problemas cervicales, si tenéis, bueno, hernias, protusiones, lo que sea. Si no podéis más atrás, pues un poquito menos. Pero es un ejercicio que nos ayuda, incluso cuando tenemos otitis, es algo que ayuda a equilibrar las presiones, una especie de maniobra valsalva, y puede ayudar también a liberar un poquito la trompa de Eustaquio. Y ya lo último, el típico om, ¿vale? Cogemos aire y con la boca cerrada y notáis aquí estas vibraciones, ¿vale? En los senos paranasales. Y esto del OM me recuerda todo lo que os estoy contando y lo que os cuente cualquier profesional. Nosotros, 2025, no estamos inventando absolutamente nada, pero nada. Todo esto ya está inventado, todo esto ya lo hacían tribus, civilizaciones antiguas, los egipcios, perdón, en el Tíbet, budistas. Lo que pasa que ahora está saliendo muchísima literatura científica al respecto y digamos que podemos hablar con más propiedad porque sabemos el por qué. Pero esto no es nuevo, ni yo lo estoy inventando, ni nadie os lo va a contar como si fuese invención propia. Todo esto ya pasa que ahora nos gusta al mundo occidental ponerle chicha detrás y cuando hay una investigación científica parece que tiene mucho más peso. Pero bueno, esto lleva siendo así años y años y desde el inicio de la civilización. Y no me quiero enrollar mucho, pero bueno, si os volvéis a ver ahí el coloquio, aquí os dejo una curiosidad sobre el óxido nítrico. Vale, este vídeo voy a salir un momentito y os lo pongo desde YouTube. Vale, este vídeo os lo voy a poner, vais a ver el movimiento del diafragma y quiero que identifiquéis cuál es la inspiración y cuál es la expiración. Son 18 segunditos. No sé si está claro para todo el mundo, pero bueno, en cualquier caso, vale, está claro que aquí lo que está pasando es que los pulmones se están hinchando, las costillas se están abriendo. Está claro que eso es una inspiración, ¿no? Me imagino, si los pulmones se hinchan y las costillas se abren, ahora es una expiración, ahora es una inspiración. Vale, os lo vuelvo a poner y quiero que os fijéis en el diafragma.
¿cuál es el movimiento que hace el diafragma? En una inspiración baja y en una expiración sube. Baja cuando cogemos aire, sube cuando exhalamos. Esto es fundamental, fundamental entenderlo. Es muy difícil visualizarlo en nosotros mismos porque no podemos ver los órganos internos, entonces quizá este vídeo os ayude a entender el movimiento. Yo creo que el movimiento del diafragma en la respiración, bueno, fue una de las cosas que más me costó entender. Luego, de todos modos, lo vamos a ver en la práctica. Pero si nosotros lo hacemos al revés, aparece la respiración paradójica. Y os diré que es súper, súper, súper común. Y bueno, y es un problema, claro. Y además, bueno, fijaros, el movimiento del diafragma, cómo no va a hacer un masaje de todas esas vísceras, de todo eso que está por debajo, de ese hígado que está por aquí, de ese estómago que está por aquí, incluso del corazón, es, vamos, fundamental. Vale, ahí y ahí. Venga. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Queréis preguntarme algo? ¿Bien? Animaros, ¿eh? ¿Alguien tiene preguntas? Mónica, tú sueles preguntar mucho. Es No, que ¿tienes preguntas? más que preguntar, que me estoy viendo tan reflejada que estoy asustada. Venga, de todos Bueno, modos, vamos a pasar a la práctica en muy poquito tiempo. No sé cuánto tiempo llevan. Venga, vamos a pasar a recuerda, la Mónica, práctica. el conocimiento es poder. En el programa Fénix, todo lo que estás conociendo, aunque te asustes, es para mejorar. No, no, sí. Todo. Y no para corregir mañana, sino, o sea, yo siempre digo, el hecho de que identifiques qué es lo que está mal es enorme. El problema es pasar por la vida sin saber que hay algo que puedes corregir. Lo primero es identificarlo y una vez que lo identificas, a partir de ahí puedes corregirlo. Y bueno, es que es justo lo que acaba de decir Chema. Simplemente que sepas que hay algo en lo que tú puedes intervenir, ya está, es genial y a partir de ahí sigue. Pero bueno, es como que felicitaciones ya por dar el primer paso, ¿no? No se trata de felicitaciones porque ya has corregido tu patrón respiratorio, sino el hecho de que estéis aquí, a mí personalmente ya me, vamos, me encanta, porque quiere decir que estáis interesadas en el tema y en qué podéis modificar en vuestro cuerpo. María, por hacer un aporte de pregunta, ya que Hombre, claro, nadie se faltaría anima, más. ya que nadie se anima, voy a hacer la pregunta yo. A mí me ha pasado que en etapas de mucho estrés, mucho estrés, me decían que tenía el diafragma espasmado. Entiendo Sí. que eso se refería a que el diafragma estaba contraído hacia arriba y lo que estaba haciendo precisamente es apretar mis pulmones y el resto de órganos, y eso lo que me impedía es hacer una respiración profunda, y lo que hemos dicho antes, si la respiración es profunda porque el diafragma está Sí. ahí presionando hacia arriba, al final no hago un buen intercambio gaseoso, no me oxigeno bien, me fatigo antes. No, no es tanto que esté hacia arriba, sino que está cortito, como Ah, que se acorta. O sea, no es como que vaya hacia arriba, sino que se acorta. Si se acorta, pasa que no tiene amplitud ni hacia arriba ni hacia abajo. Y pasa que las costillas no se abren hacia los laterales. Bueno, en todos los, aquí porque lo vemos en una visión frontal, ¿no? Pero bueno, circular en todos los sentidos, antero-posterior y hacia los lados. ¿Qué pasa? Que te estás perdiendo, pues, todos sus efectos. Te estás perdiendo el efecto masajeo, no es difícil que tengas unos problemas de digestión, problemas hepáticos, no es difícil que tengas problemas de circulación, justo por lo que hablábamos antes, que al final la aorta abdominal, la cava inferior, el conducto torácico son vasos que atraviesan el diafragma. No es raro que, bueno, se llama al diafragma y al psoas ilíaco, se dicen que son los músculos de las emociones. El diafragma, por sus inserciones, está súper asociado al psoas ilíaco. Bueno, porque veis aquí las inserciones, el psoas viene también a las lumbares a insertarse. Imagínate la cantidad de problemas que podemos tener si a nivel abdominal tenemos como muchísima tensión en estos dos músculos y estamos en una flexión de cadera, en una contractura hacia la flexión de cadera constante. Y además te estás perdiendo efectivamente los efectos de la ventilación, sobre todo ventilación profunda no es un buen término, pero para que me entiendas, ¿no? Si las bases no están ventiladas porque estas costillas no pueden hacer el movimiento, porque tu diafragma es así y solo se puede mover así y así, pues claro, la respiración no puede ser eficiente. y eso, Pero por bueno, te diré que ejemplo, un diafragma espasmado, bueno, espasmado, contracturado, tenso, lo que quieras, todo el mundo prácticamente, en mayor o menor medida,
Lo tenemos. Mm, En esta sociedad estresada y que duerme poco. de verdad que Pero sí. De incluso, hecho, por ejemplo, puede afectar sobre las pulsaciones en reposo de un corazón, porque si tampoco le bueno, da... si no me adelantas contenidos, lo Ay, cuento perdón, después. perdón, perdón. No, Es que no, ni mi perdón ni cabeza ya nada, sabes cómo es, mi cabeza ya está pensando en un pero por montón de... supuesto, si es que además aquí la puntita del corazón está en contacto directo, directo. Y además, bueno, todas las vísceras están inervadas por el vago atraviesa el diafragma, entonces, aunque solo sea por eso y aunque no hubiese otras cosas, ya hay algo físico que está afectando, claro que sí. Aparte de que se está perdiendo, bueno, si decimos que vascularmente puede haber un problema, que se pierde ese efecto masaje. Además, se pierde el masaje también porque si el pulmón no se llena por completo, esa opresión, ¿no? De la mejor forma entendida sobre el corazón, tampoco, también se está perdiendo el masaje ejercido por el corazón, perdón, ejercido por el pulmón, pero porque no se está llenando al completo, desencadenado por un mal movimiento del diafragma. Pero sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, muy interesante. Bueno, pues nada, pues seguimos. Ha sido mucho bla, bla, bla y ahora vamos un poquito al grano, ¿vale? ¿Cómo se hace? Creo que todo el mundo tiene claro que se respira por la nariz y no por la boca, ¿verdad? Os lo repito por si acaso. Respiramos siempre, siempre por la nariz. La respiración tiene que ser diafragmática, que para algo tenemos este músculo. Si tenemos piernas para caminar, ¿a que no caminamos con los brazos? Pues lo mismo. Puede ser diafragmática o tóraco-diafragmático, porque bueno, cuando movemos el diafragma, el tórax se mueve también, pero ligeramente. Ojo, a que la respiración sea solo torácica o solo abdominal. Me explico. Lo de solo torácica es un poco en relación a lo que os decía antes de la musculatura accesoria, ¿vale? Que solo, a ver si aquí me veis. Me voy a poner de... Creo que ahí me veis bastante bien, ¿no? Vamos a ver, si solo es torácica, pasaría un poco esto, que está muy asociado a una respiración bucal. Si cogemos mucho aire por la boca, una fuerte bocanada, no nos da tiempo de inflar aquí, pues al final va a ser una respiración superficial y torácica. Pero ojo, que tampoco quiero una respiración abdominal. Una respiración diafragmática no es esto, ¿eh? Las tripas aquí, o sea, la barriguita de embarazada, esto no es, ¿vale? Una respiración diafragmática es cuando esta parte de aquí, las costillas, exagero, las costillas bajas, por aquí, esta parte de aquí entra en movimiento. Si esto de aquí entra en movimiento, se va a mover un poquito aquí el abdomen y un poquito el tórax, ¿vale? Tenemos que tener mucho control para hacer o una solo u otra todo. Si hacemos una buena respiración diafragmática, tiene que haber movimiento de las dos cosas. A eso me refiero. De todos modos, lo vamos a ver ahora. Y, perdón, ¿había una pregunta? No. No, vale, me equivoqué yo. Y otra cosa importante, inhalar, exhalar, pausa. La exhalación siempre tiene que ser más larga que la inhalación. Insisto, técnicas específicas aparte, os hablo de la respiración basal de todos los días, digamos. Exhalar, bueno, pues se habla del doble o el triple, eso me da un poco igual, pero sí que siempre más larga, ¿vale? Que además es otra de las cosas que la gente que hace exhalaciones cortas o de la misma duración que una inhalación, asma, sorpresa, problemas a nivel cerebral, desencadenan las amígdalas, desencadena el sistema simpático, lo que todo eso viene a decir que desencadena una situación de estrés constante en nuestro cuerpo. Solo por exhalar mal, ojo, ¿eh? Y la pausa también es muy importante, ¿vale? Porque nos ayuda a no estar en actividad constante, entonces nos ayuda como a entrar un poco en consciencia con la respiración, no es a reordenar, bueno, a reacompasar los ritmos respiratorios, ¿vale? Es importante siempre hacer una pausa. La pausa puede ser de 0,5, de un segundo o incluso simplemente dejar correr la expiración antes de volver a hacer el esfuerzo de inhalación. Y aquí nada, veis un poquito, el dibujo también os queda de recordatorio de cómo el diafragma viene hacia abajo o va hacia arriba, ¿vale? En la expiración. Errores más comunes, creo que ya no os cuento nada, os quedan ahí todos recogidos, pero
No se respira por la boca, siempre por la nariz. No se respira de forma ruidosa o demasiado rápido, ¿vale? No queremos ni hiperventilar y la respiración debe ser silenciosa, lo que os decía antes, que a veces le pregunto a la gente, a ver, respira por la nariz. Vale, tiene que ser una respiración muy silenciosa, tiene mucho que ver con cómo entra el aire hasta el fondo de los pulmones. No usamos la musculatura accesoria, cuando respiremos tenemos que tener mucho cuidado, podéis hacerlo delante del espejo. A esto, que no, ahora lo estoy exagerando para que me veáis, ¿vale? Puede ser simplemente, o sea, mucho más sutil, pero miraos en el espejo cuando lo hagáis. Ojo a los hombros, ojo a esto, ¿vale? A que aparezca aquí tensión en el cuello. A veces también hay movimientos de la columna. A veces le digo a la gente, a ver, pero coge más aire, venga, más, más. Y cuando pido más aire hacen. Vale, no por mover la columna estamos llenando más el pulmón. Ojo con eso también. Permanecer en apnea mucho tiempo. Me imagino que, bueno, en tema deportivo ya os lo dirán o insistirán en esto, pero además a veces se llama incluso, tiene un nombre, la apnea del mail. Cuando, si estáis trabajando y tenéis un email estresante que el jefe os dice que algo no está bien, a veces cuando vemos una peli y estamos en tensión bueno, por alguna escena impactante, no es raro que estemos y que no estemos ventilando, ¿vale? Que no estemos respirando. E insisto, esto no es un problema si pasa una vez. El problema es que lo tenemos tan interiorizado y yo misma, a veces me doy cuenta, estoy trabajando con el ordenador muy estresada, muy apurando y me doy cuenta de que llevo igual 30 segundos sin respirar. Es un problema muy frecuente, entonces es una de las cosas a las que tenéis que prestar atención también. El aire siempre entrando y saliendo, al ritmo que sea, lo que sea cómodo para vosotros, pero tiene que haber circulación. Y Aprovecho respiración. este momento, María, gracias por decirlo, porque yo insisto mucho a las chicas con el tema de la respiración durante los ejercicios. De hecho, lo primero que tienen cuando entran al programa es unos vídeos míos explicando la técnica de los ejercicios y les hago mucho hincapié en la respiración, sobre todo en las mujeres, porque si hacéis apnea, el suelo pélvico es el que va a soportar toda la presión de vuestro aire y no os interesa que vuestro suelo pélvico sufra, ¿vale? Entonces, gracias, María, por decirlo y lo apunto, lo apuntillo. Les digo muchas veces, mandando los vídeos, haciendo los ejercicios para que Juan pueda corregirlos, porque muchas veces la técnica la hacéis muy bien, pero la respiración no. Y cuando ya empezáis a coger Es mucho peso, fundamental. hacéis apnea porque pensáis que por mantener el aire vais a levantar mejor el peso. Y no. Error. Vais a provocar los hernias. Pero sí, o sea, vi que había un coloquio sobre el suelo pélvico y no me meto ahí. Pero bueno, el diafragma y el suelo pélvico, otro melón también. Con la respiración se pueden no curar, pero se pueden mejorar o se pueden prevenir protusiones, pérdidas de orina, no solo con la respiración, pero bueno, que es algo súper, súper importante también en cuanto al suelo pélvico. Pero eso ya para otro tema. Seguimos. Vale, entonces la respiración tiene que ser lenta, larga, silenciosa, diafragmática. Os las puse en este orden porque recuerda la droga LSD, que yo no sé qué carajo, o sea, no sé qué significan las siglas, pero así os acordáis, ¿vale? Que sea lenta y larga tiene un efecto en el sistema parasimpático, ¿vale? En el vago, sobre todo. El hecho de que sea una respiración profunda va a activar el nervio vago, que no sé si todas lo sabéis, pero bueno, el nervio vago digamos que es el nervio de la calma, de la regeneración, del descanso, de la vuelta un poquito a, bueno, pues eso, a la calma. Luego lo explico un poquito más, pero bueno, me imagino que ya estáis en contacto con eso. El hecho de que sea silenciosa tiene que ver con el intercambio de gases, ¿vale? El aire, para que llegue al final de los pulmones, como decía, para que no solo llegue aquí a esta mitad, tiene que ser, el volumen puede ser el mismo, pero tiene que ir en más tiempo, es lo que es el flujo, que son los litros por minuto, ¿vale? Si respiramos por la nariz, como tiene más resistencia, yo puedo respirar más tiempo para meter el mismo aire que el meto por la boca. El hecho de respirar silencioso quiere decir que el aire entra lentamente y no es turbulento. Si es turbulento se va a perder mucho aire, muchas moléculas por el camino. Si va lento y silencioso, vale, va de una forma suave y es mucho más fácil que llegue a las profundidades del pulmón. Y cuanto más se llegue a la base del pulmón, mejor intercambio habrá. Una, por superficie y dos, porque los lóbulos inferiores son más, bueno, son un poquito más grandes que los superiores. Y diafragmática no os cuento nada nuevo.
¿vale? El diafragma, principal músculo de la inspiración, siempre inspiremos por, bueno, por la nariz también, perdón, ahora ya me fui a eso, pero con el diafragma, ¿vale? No con musculatura accesoria. ¿Vale? Y ahora os invito a que retoméis lo mismo que habéis hecho al principio, durante 1 minuto, vais a respirar y ahora no necesariamente me lo tenéis que contar, si queréis comentar algo genial, bienvenido, pero lo que os propongo es que lo hagáis para que identifiquéis, pues ahora me fijo en otras cosas, pues ahora mejoro esto, pues fíjate, esta sensación antes no la tenía en cuenta. Entonces, pues os dejo otro minutillo para que respiréis y luego ya vamos a la práctica con orientaciones. Ahora sí que me gustaría que todas comenten un poquito qué sensación han experimentado. Cuando queráis, poquito a poco, podéis venir, comentar. Venga, rompo yo el hielo. Ya va Mercedes. Yo he notado, María, que respiro. Es verdad que hoy he hecho un esfuerzo físico muy, muy grande, que ha sido el partido. Noto que estoy respirando de pecho, pero no hacia arriba, sino hacia adelante. Ok. ¿Sabes que no? Por ejemplo, en la posición en la que estás respirando, no veo a Estoy todo el sentado, mundo, estoy sentado. pero no por eso, por los brazos. Bueno, ahora no sé qué hice con la cámara, perdón un momentito porque no me veo. Aquí vista. Arriba a la derecha le das a vista y puedes poner galería y ves a los Vale. demás. Y si no, deja de compartir y vas a ver todas las caras. Vale. Ahí me veo. Vale. En la posición en la que estás con los brazos bastante abiertos. ¿Qué implica esto? Tensión cervical. Vale, entonces siempre que tratemos de experimentar la respiración, tratamos de pegar más o menos, no así, ¿no? Pero no aquí, porque Vale. aquí ya te estás imprimiendo un montón de tensión, aquí arriba. Lo mismo, ahora sí que no puedo ver, no sé quién era, creo que Mónica puede ser, que está así, por ejemplo, otra vez, imprime, insisto, no digo que esté bien ni que esté mal ni nada, simplemente cositas a las que prestar atención. Al estar así, lo que estamos haciendo es generando otra vez tensión aquí, ¿vale? Para tener esta posición, incluso estando apoyado, que eso sí que no lo sé, si estabas apoyada. Pero tened cuidado con todo lo que sea meter tensión a nivel cervical, ¿vale? ¿Sabes por qué lo he hecho? Porque tengo migraña y me está dando la luz. Y que respirase que me diera la luz, más que nada. Así- Nada, simplemente para que lo sepáis, cualquier cosa, por ejemplo, yo ahora os voy a pedir que os toquéis más o menos la zona de las últimas costillas, pero ahora en la práctica me refiero, si os tocáis de este lado, fijaos otra vez la posición, al final lo que estáis ganando por un lado, lo estáis fastidiando del otro, entonces o aquí o incluso del otro lado. Del otro lado tampoco es ideal porque parece que hay como una sensación de opresión, pero siempre tratar cuando entréis en contacto con la respiración de estar, lo más relajados posible, los brazos caíditos, las manos, que las manos no tengan tensión. Cuidado también con cómo posáis las manos, no puede estar ejerciendo presión para bajar, simplemente están en contacto para sentir lo que pasa, es lo único que tienen que hacer. Las manos no tienen absolutamente ninguna función más que sentir el movimiento, no quieren acompañar ni quieren imprimir, ¿vale? Por aquí Damián ha puesto, he sentido de respiración de pies hacia arriba y en zona torso un poco más de tensión, sobre todo en abdomen. Perdón, Chema, ¿me puedes Sí, repetir, por en favor? el chat ha puesto Damián, yo he sentido de respiración de pies hacia arriba, no sé muy bien a qué te refieres, Damián, si te puedes poner el audio, y en zona torso un poco más de tensión, sobre todo en abdomen. Más tensión, vale. En abdomen. Vale, hay mucha gente, bueno, esto hay que ver al caso por caso, pero mucha gente, como no utiliza la respiración diafragmática, usa la musculatura abdominal para respirar. La musculatura abdominal, tanto se trabaja pues, en pilates, en hipopresivos, incluso en yoga, está ahí para hacer expiraciones activas. La expiración es pasiva. La expiración es como ese globo que vuelve al globo, hay que darle fuerza para hincharlo, pero después cuando suelta el aire eso es pasivo, sin esfuerzo de ningún tipo. Esa debería ser nuestra expiración diaria, de siempre.
a veces notamos tensión porque lo que estamos haciendo es, tenemos un poquito de contracción en la musculatura abdominal, entonces nos cuesta expandir el abdomen y hacemos contracciones activas con el abdomen, con el recto, con los oblicuos, con el transverso, para volver a la expiración. Estamos haciendo una expiración activa. Eso le pasa muchísimo a gente, por ejemplo, que decía antes, con EPOC, con obesidad. Sus expiraciones son así. Esa gente tiene que hacer fuerza con su musculatura abdominal para volver a la calma, al estado inicial. No sé, o sea, puede que sí o puede que no, Damián, pero puede quizá que venga por ahí. Puede que venga también por una contractura del diafragma, que no tenga la capacidad de hacer esa amplitud. Bueno, por un montón de cosas. Apuesto que lo que se refería es que la energía a la hora de respirar iba como hacia arriba y luego hacia abajo. En vez de a lo mejor de expansión, que ha sentido Vale, como iría hacia abajo. pues probablemente respiración Estoy con un poco de torácica. hinchazón abdominal también tiene que ver por eso, ¿no? Pero vamos, por eso digo que os pongáis si podéis el audio, porque así os podéis explicaros mejor, Damián, y quizás por escrito da un poquito más de confusión. A ver, Isabel, ¿tú qué has sentido? Venga, anímate, ponte el audio, que quiero que participéis, que ahora es hora... No, Isabel Saiz, perdón. La nueva, ahora voy con Isabel González. Isabel nueva del Ahora, octubre. vale, es Ahora que, sí, es que me ¿qué has va el sentido? ordenador un poco raro. Bien, o sea, he estado centrándome en cómo está posicionada mi lengua, mis dientes. He mirado, o sea, he notado como, bueno, he estado aplicando lo que has dicho tú. Sí es verdad que me llama mucho la atención que sentada o tumbada siempre es una respiración que prácticamente es automática, si no hay nada raro específico. Sin embargo, cuando se está de pie, es una respiración que cuesta mucho más y no entiendo por qué. Por lo menos yo lo vivo así. Habría que ver si esa respiración que es automática, sentada o tumbada, es una buena respiración. ¿Vale? Habría que ver eso porque la respiración al final la automatizas, es algo que te da igual estar en cualquier posición, una respiración basal me refiero, sin un deporte o sin un esfuerzo. Pero por lo que dices me llama la atención, de hecho te invitaría ahora en la práctica a ver si lo que haces se asocia o se corresponde con lo que voy a decir, porque puede muy probablemente ser que no tengas una respiración funcional ya en reposo. Y si Ujú. la tienes en reposo, debería ser bastante natural la transición a una posición de pie o a una posición caminando. Es verdad que la actividad física dificulta, ¿no? Un poquito más la respiración funcional en el caso de que no la tengas adquirida ya, pero bueno, si tienes una buena respiración sentada o tumbada, debería también ser natural al estar de pie. ¿Qué O pasa sea, con... Dime. no, me refiero, o sea, me refiero a que, por ejemplo, cuando se está tumbado, se está sentada, si tú te pones, igual no es tanto, o sea, igual me refiero más Voy a hacer que un apunte y quizá te ayuda con lo que estás diciendo. Y si no, sigue. Esto creo que nos lo dice. El diafragma trabaja trabaja mejor más o menos entre 30, 35, 60 grados. ¿Qué quiere decir? Un diafragma de pie aquí no es su posición más cómoda. Lo mismo tumbado. Si estamos tumbados así, no es lo más cómodo. Tenemos que ponernos en posición sentada, pero así hacia adelante tampoco, hay mucha compresión. Como mejor está es ahí hasta 60 grados, esta posición semirreclinada, ahí 30 graditos más o menos. Por eso se pide que cuando nos tumbemos flexionemos las rodillas. Al flexionar las rodillas, aparte de quitar tensión por el psoas y bueno, por otras cosas, equilibras también la columna lumbar, pero además le estás dando al diafragma ese rango en el que mejor trabaja. Quizá viene por ahí que cuando estás sentada tienes esa posición del diafragma en la que trabaja mejor y con mayor facilidad, y cuando estamos de pie o tumbados sin flexionar las piernas hay mucha más tensión. Entonces, bueno, el diafragma digamos que se siente un poquito menos cómodo al hacer el movimiento. No sé si quizá... puede ser, o sea, claro, yo siempre he escuchado la acción de pulmón de arriba y la diafragmática, se dice así. Entonces, cuando estás sentada o parada y tú te pones la mano encima de la tripa, al coger aire, la tripa se
y al soltarlo la tripa se mete hacia adentro. Sin embargo, si yo me pongo ahora mismo de pie y respiro normal, me surge lo contrario. O sea, yo cuando Respiración yo de pequeñita, paradójica. claro, yo de pequeñita tocaba el clarinete, por ejemplo, y mi profesora era muy pesada con que tenía que ser mi respiración diafragmática para tener más capacidad de coger aire. Pero Realmente, sobre todo tenías que tener una expiración activa. no sé, yo hinchaba la tripa para estar en paz porque no sabía hacerlo de pie. Y el Entonces tenía problema, que perdón. para realmente hacer la respiración que ella me decía, porque de pie yo no era capaz de hacerlo eso. Yo tengo un montón de problemas con músicos. O sea, con músicos de viento, sobre todo con gente que ha sido o sea, que ha tocado instrumentos de viento porque le han enseñado a respirar de una forma, nadie le ha dicho que esa respiración solo es para tocar, han adquirido esa respiración en su día a día y tienen una respiración paradójica, el diafragma no hace así para inspirar y así para expirar. Digamos que tiene que hacerlo porque no sabe hacerlo de otra forma, pero los recorridos están al límite. ¿Qué pasa? Que expiran un montón con la musculatura abdominal, porque tenemos que coger mucho aire para tener mucho aire, pero sobre todo tenemos que regular la expiración para que dure mucho. Y Claro, además tiene que ser potente. ¿Y eso sí, cómo lo consigues? Haciendo un hipopresivo casi. O sea, un hipopresivo no porque es en apnea, pero con muchísima, muchísima presión de la musculatura abdominal. Si eso te lo llevas a tu vida diaria, es un problemón. Porque figúrate lo que yo te estaba diciendo antes de la musculatura accesoria, lo mismo te puedo decir para la musculatura abdominal. La musculatura abdominal está para otras cosas, no para respirar de forma activa constantemente. Entonces, si tú la musculatura abdominal la usas constantemente para expirar cuando no es su función, el día que la tengas que usar para lo suyo, caramba, o sea, va a estar agotadita la pobre. Al final te están enseñando a hacer una cosa que se va a convertir en un patrón que va a ser disfuncional en tu día a día, ¿no? Por María, eso una hice- cosita, vamos a pasar a la parte práctica y sí, luego dejamos que hagan preguntas, porque Lola ha hecho una pregunta, pero la pregunta de Lola, como es muy general, la vamos a dejar al final, ¿vale, Lola? Ahora quería perfecto. que contarais mucho las sensaciones que habéis tenido, por contextualizarlo, hacemos la práctica y después hacemos preguntas más generales, ¿vale? Vale, pues a ver, estoy compartiendo pantalla Sí, todavía. sí, todavía sí. Lo vemos aquí. No, vale, perdón, dejadme hacer una cosa. A ver si consigo compartir. Ha usado el Vale. compartido de pantalla. Nada, esto os lo voy contando, ¿vale? Simplemente esta diapositiva os queda ahí, Sí, la para vemos. que la tengáis de base, ¿vale? Cuando lo hagáis, si queréis, si alguna vez lo hacéis, solos en casa. La posición en la que tenéis que estar, qué tiene que pasar cuando inhaláis y qué tiene que pasar cuando exhaláis, ¿vale? Simplemente eso. De todos modos, ahora vamos a pasar, dejo de compartir pantalla. Dejar de compartir. Perfecto. Y esto os lo voy diciendo yo, ¿vale? Vale. A ver si me puedo ver. Ahí me veo bien. Decidme vosotras. Y vosotros, perdón. Así no. Vale, creo que ahí Vale, más o menos me veis. Vale, sí, sí. la posición puede ser o sentado o acostado. Si es acostado, dobléis las piernas, ¿vale? Yo prefiero, si puede ser sentado, me veis mejor, y la respiración la mayor parte del tiempo es o sentada o de pie, digamos, acostada, bueno, pues para dormir y en momentos muy puntuales, pero es menos habitual, vamos a decir. Entonces, estáis sentadas. Una mano va a ser aquí, en el pecho, y la otra, como os decía antes, en las costillas bajas, ¿vale? Ahí, más o menos en esta zona. Yo prefiero que la pongáis o aquí o un poquito ladeada, pero no aquí lateral, porque si la ponéis lateral solo vais a ver el movimiento de las costillas, pero no vais a identificar tanto el movimiento abdominal. No la pongáis aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo incita a, a sacar la tripita de embarazada y no queremos respiración abdominal. Una mano por aquí o un poquito ladeada, si queréis, la otra aquí. Fijaros en que no haya tensiones en los hombros, en que no estéis así, ¿vale? Que no haya cosas raras. Ahí, relajadas, ¿vale? Desde esta posición, para inspirar, la inspiración, ¿por dónde? Aburridas estáis ya de mí. Nariz. Venga, respiramos siempre por la nariz, la boca cerrada, pero
Ni labios fruncidos, ni tensión, los dientes que no se toquen, ¿vale? Muy relajaditas. Entonces, cogemos aire por la nariz. ¿Qué tiene que pasar? Las dos manos, cuando cogéis aire, van a hacer esto. Vale, lo estoy exagerando un montón, ¿eh? Van a hacer esto y las costillas vais a ver que hacen esto. Voy a exagerarlo, a ver si lo veis. Se ve, ¿no? Sí, Se se abre. abre y con la expiración se van a cerrar. Y al mismo tiempo que hacen esto, insisto, lo estoy exagerando, pero es diferente hacer esto que hacer esto, ¿vale? Entonces, aquí cogemos aire por la nariz, despacio, silencioso, que no haya ruido, no hacemos esto, ¿vale? No se tiene que escuchar el aire, vosotros no tenéis que escuchar cómo el aire entra, las dos manos tienen que subir más o menos al mismo tiempo y de forma armoniosa. A veces les digo a los pacientes, cojo un poquito más de aire, intenta una respiración más profunda y hacemos esto, como a trompicones, ¿vale? Es mejor una inspiración un poquito más pequeña, pero continua, fluida, ¿vale? Que no haya estos escalones. Después, para soltar el aire, para expirar, vamos a intentar respirar por la nariz ahora en esta práctica y lo mismo, las manos pasan de estar aquí, ¿vale? Vuelven más o menos al mismo tiempo. La expiración es pasiva. No quiero que hagáis fuerza, sobre todo con los músculos del abdomen. La musculatura abdominal no va a hacer fuerza para volver a la calma, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es tratar de regularla. Cuando somos respiradores orales, exhalamos casi en el mismo tiempo que inhalamos. Vale, recordad que la exhalación es un poquito más larga que la inhalación, entonces tratad de regular la salida de aire, pero no hacer una expiración activa, ¿vale? Lo estoy haciendo por la boca para que me escuchéis, ¿vale? Pero idealmente si podéis por la nariz, por la nariz. Entonces, bueno, os invito a que repitáis esto, decidme si tenéis alguna pregunta. Algunas os veo un poco mejor, algunos os veo un poco peor. Isabel, te diría que la mano del tórax, que es la que puedo ver, la pongas un pelín más arriba. Ah, eso es. Si no, con el pecho nos confunde mucho la información, más bien por encima del pecho en contacto con el esternón. Vale, bueno, os voy guiando un par de respiraciones y me decís si tenéis dudas o preguntas o lo que sea, ¿vale? Al coger el aire, lo cogéis despacio por la nariz, tratad de que no haya ruido, que sea suave, que sea lenta. Alguien está bostezando, lo que es un signo fantástico y maravilloso de lo Está que estamos activando el nervio haciendo. vago. Ajá, ¿vale? Para que veáis que el efecto es inmediato, no se automatiza de forma inmediata, pero ya hay efectos inmediatos desde el momento, bueno, desde el primer minuto que hacemos eso. Entonces decía que se coge lento, despacio, profundo. Chequead sobre todo, estoy segura de que la mano que tenéis en el tórax se va a mover. Chequead sobre todo la mano que está abajo en el abdomen. Sentid cómo esas costillas se abren, se separan y cómo el abdomen se empuja un poquito. Vale. Sí, os voy a enseñar la respiración paradójica. Si me podéis mirar ahora un momentín, os lo exagero. Lo que me decía, perdón, no sé si era Isabel de Saiz, Saiz. lo decía antes, lo de que lo hacías al revés, ¿no? Puede ser. La respiración es así, ¿no? Exagero. ¿Vale? Lo que hace mucha gente, pues por ejemplo, porque le han enseñado a contraer muy fuerte el abdomen para poder controlar la expiración, es esto. Eh, Insisto, lo estoy exagerando, pero esto pasa muchísimo. Muchísima gente, cuando le digo, vale, trata de soltar hasta el final, suelta todo el aire. Y el abdomen está, vamos, tripita de embarazada. Vale, eso es una respiración paradójica. Puede ser porque nadie nos lo enseñó, porque nuestro cuerpo se habituó así por ser respiradores orales, porque fuimos músicos, porque, bueno, por X cosas, ¿vale? Entonces prestad mucha atención a eso, sobre todo a cuando el abdomen sale y cuando entra. Fijaros muy bien, el abdomen, las dos manos van a un tiempo. El abdomen sale cuando inspiramos
y se mete, se mete. Se mete no, porque se mete sería más, incita más a contraer, ¿no? Como que retorna a la posición inicial cuando expiramos. Eso es súper importante también. Muy bien. No sé. Sí, yo, por ejemplo, he notado que cuando, por ejemplo, hago mis meditaciones, no sé por qué, hacía solo las respiraciones de barriga, pensando que estaba haciendo una respiración diafragmática y sin embargo intentaba como no mover el pecho. Ahora que me has dicho eso, pues me he dado cuenta que lo hacía mal. Tengo que intentar coordinar Pero los es que dos. Lo que hago es además, o que sea, mi mano más bajita le pongo los dedos justo en el borde de la costilla para notar si la estoy abriendo. perfecto, genial. Si es que además es muy lógico, quiero decir, cuando se ve el vídeo de cómo funciona, el pequeño vídeo de cómo funciona el diafragma, es imposible mover un diafragma sin que el tórax se mueva. Imposible. De hecho, la respiración, bueno, se puede llamar incluso tóraco-diafragmática. ¿Qué pasa? Que estamos tan acostumbrados a que la gente respire superficialmente y con el tórax que yo creo que a veces nos pasamos un poco de rosca y decimos, no, el tórax que no se mueva, Sí, para eso me ha tratar pasado. de que la gente pierda un poco esta sensación, ¿no? Pero no se trata de que no se mueva de verdad, se va a mover poquito, pero aparte fijaos que cuando el tórax se mueve, lo notamos aquí abajo, pero no aquí arriba. Si notas que esto está ascendiendo, bueno, eso igual ya es problemático, se van a mover estas costillas de aquí, no estas. Pero sí, claro, o sea, se tiene que mover sí o sí. Al final es un poco lo mismo, si meditas haciendo una respiración abdominal, estás implicando un montón la musculatura abdominal, que Bien, no error. debería participar en una respiración funcional normal. Pues menos mal que me lo has explicado. Pues ahí te quedas con eso. Pero sí, Bueno, es un error muy común, ¿eh? ujú. De hecho, Eh, muchas veces se habla de respiración abdominal para hablar de una respiración diafragmática y bueno, a mí no me gusta mucho el término, la verdad, porque no es lo mismo. Le voy a decir dos cosas. La primera, que me ha dado la casualidad de que Isabel Saiz lleva una camiseta con las costillas ahí bien marcadas. O sea Ah, que viene fíjate. perfecta para la ocasión. Y ahora, si te parece, María, ahora que hemos hecho esta parte práctica, hacemos algunas preguntitas generales, porque, por ejemplo, Lola quería hacerlo. Lola, que fíjate cómo ha dicho Lola, que lleva todo el día trabajando, probablemente ha repetido ese patrón no funcional y en cuanto ahora lo ha hecho conscientemente, ha empezado a bostezar. Ha directamente activado ese mecanismo, ¿no? Pero la pregunta de Lola iba sobre el dormir. ¿Puedes Ujú. hacerte el Sí, audio, Lola? te he escuchado, bueno, muy interesante, me ha gustado mucho. He recordado muchas cosas porque yo estudié logopedia Ah, y, bueno, y, pues y- mira, yo y es- trabajo con una y logopeda eso ahora. y lo tengo, verás, que lo tenía trabajado, pero es verdad que no nos damos cuenta. Y yo en el ordenador creo que se me para el tiempo y me paro yo. Bueno, pero lo que me ha llamado la atención es que se pueden tener problemas de despertares muy frecuentes cuando estás durmiendo, cuando hay el problema del sueño. Entonces, es una cosa que me pasa a mí. Entonces, no me he enterado bien, no he escuchado bien cuál es el problema o por qué pasa Vale, eso. te comento esto. La parte, digamos, fundamental con la que yo quería que os quedaseis era hasta aquí, ¿vale? Si hay un 100% de charla, con que os quedéis con el 15% de lo que os he dicho hasta ahora, para mí ya es suficiente. Lo más importante es que os quedéis con el cómo. Hay una segunda parte de presentación que es teoría del por qué. Entonces, hasta ahora era el cómo, que al final es la chicha y es lo que os hace falta. Ahora hay, pero bueno, como tampoco me quiero prolongar mucho, os pasaré las diapositivas explicándolo un pelín por encima y eso os queda para que volváis en cualquier momento y veáis un poquito del por qué, ¿vale? Bueno, pues para que os quedéis también con un poco de teoría que a veces a mí me funciona. Yo saber el por qué me pasan las cosas me ayuda a entenderlas mejor Mm, y a aceptarlas mejor. Los claro. micro, los micro despertares, por ejemplo, bueno, pues una de las cosas es, por lo que os comentaba antes de la deshidratación, cuando respiramos por la boca, tenemos una sequedad constante, ¿por qué nos deshidratamos? La boca está seca, nos levantamos, a ver, es que no me quiero liar y quiero contarlo de una forma sencilla. Si tenemos un sueño profundo, la pituitaria genera vasopresina. La vasopresina almacena agua, ¿vale? Si no estamos respirando por la nariz y no hay esta activación, lo que va a pasar es que vamos a tener con esa respiración bucal sequedad y un constante despertar porque tenemos que ir a levantarnos. Como no se ha almacenado esta agua hay que liberarla, hay que activar los riñones, nos levantamos a mear.
nos levantamos a mear y a mayores tenemos sed, porque tenemos la boca seca, nos levantamos a beber y es un círculo vicioso. Eso por un lado. Por otro lado, si somos respiradores orales, respiradores orales o somos malos respiradores nasales, tenemos mala frecuencia, exhalaciones cortitas, seguimos estando incluso dormidos en un estado de simpaticotonía, de excitación del sistema simpático. Si el sistema vago no entra en juego, el sistema vagal, perdón, no entra en juego, es imposible que tengamos al final el descanso, la regeneración, el sueño, es una función del sistema parasimpático, del nervio vago. Si no excitamos, si no estimulamos ese nervio vago, es imposible que tengamos un descanso reparador. Además, es que no producimos melatonina, que es una de las hormonas al menos que gestiona el sueño. Y además, si respiramos por la boca, nos perdemos el óxido nítrico que generamos en los senos paranasales, que también influye en las fases REM, en las fases profundas del sueño. Entonces, bueno, pues hay muchas Ahí es cosas. nada. Te acabo de contar algunas, pero hay un montón. Interesante. De hecho, María, nosotros les recomendamos que hagan la respiración 4-7-8 antes de dormir, Ajá. que entiendo que es un poco por estimular ese nervio vago, pero como has dicho antes lo de la apnea, que no era muy bueno hacer la apnea, me surge la duda. Entonces, ¿la 4-7-8 no es del todo efectiva? Sí, pero al final de la presentación tengo 4 diapositivas con 4 técnicas diferentes. 2 de ellas, de hecho antes de dormir, la 4-8, por ejemplo, puede también servir. ¿Cuál es el problema de la 4-7-8? No es que, insisto, la apnea no es buena 24/7 en nuestra vida. Ahora, para técnicas en particular, técnicas en específico, sí. De hecho, una de las técnicas también es la respiración en caja o cuadrada, que es coges, aguantas, sueltas y aguantas. Mm. ¿Qué pasa? Que si no tenemos un buen patrón de base y nos metemos a hacer la 4-7-8, es eficaz, es contraproducente incluso, y la 4-7-8 me parece una técnica muy compleja. Si tienes que aguantar la respiración 7 minutos, sí, 7 segundos, si no sabes, porque 8 segundos de expiración son muchos segundos si no sabes gestionar la expiración. Entonces, bueno, yo la tengo ahí de diapositiva para que os quede con la información, pero no una diapositiva o sea, no una técnica para empezar con ella. Para empezar, por ejemplo, la 4-8, que se asemeja un poco, no es como, porque la 4-7-8 yo creo que es como la técnica. Creo que lo que digo mucho, las técnicas están descritas por X personas porque vieron que en X pacientes funcionaban. No quiere decir que funcionen para todo el mundo. Entonces, hay una técnica que es para A, otra que es para B, otra que es para C. No quiere decir que a ti te funcione para eso. Lo que tienes que hacer es dominar tu respiración y en función de eso te darán píldoras y tú te las adaptarás a ti. Y bueno, como digo, la 4-7-8 es, bueno, hay que asegurarse un buen patrón de base y luego esa. Y la 4-8, por ejemplo, se asemeja un poco en cuanto a sus efectos y es infinitamente más fácil. Entonces, bueno, Pues ¿por qué lo la comentaré 4-8 y por con qué Laura. tampoco la otra? Lo comentaré con Laura y probablemente lo modifiquemos en el reto del sueño, porque nosotros mandamos la 4-7-8, pero ahora que nos ha dicho Es eso, que la pues 4-7-8 es bárbara, es es para eso, nivel top, ¿no? Ya además. nivel Pero bueno, 7 segundos de apnea seguido de 8 de 8 minutos de... Sí. de gestionar esa expiración, me gustaría saber cuánta gente la hace correctamente. Yo no, Bien, bien. yo dejé de hacerla. Por Yo dejé ejemplo, de gracias hacerla. por tu Es, honestidad. es que, no, desde la primera se lo dije a Laura que no podía hacerla y no la hago. Pero es que yo, simplemente el ejercicio este, a mí me asfixia. Normal. Yo no respiro bien. Ahora, con lo que acabamos de hacer ahora, yo no respiro bien. Pues primero, céntrate en lo que acabamos de hacer. Después, te voy a dar una que se adapta, que es muchísimo más fácil y para que cuando te vayas a dormir, por ejemplo, puedas hacerla, insisto, mucho más fácil, ¿vale? En ningún momento, con esta técnica que te digo, con la 4-8, no te asfixias en ningún momento. Puedes y tal perder un poco la proporción, la coordinación, da igual. De todos modos, lo fundamental es que domines las bases. Y una vez que dominas las bases, haces lo que te da la gana, lo que quieras. Haces la 4-7-8, la 10-20, lo que tú quieras. Pero primero domina las bases. Si eso no lo haces bien, puedes hacer la mejor técnica del mundo que para ti no va a ser útil. Qué bueno.
Qué bien, qué guay, qué información. A ver, Mónica, ¿quiere decir algo? Venga, Mónica, Sí. Vero, tenéis que decir alguna cosita, que No, quiero no, es escucharos. que, a ver, es que te iba a decir que es mi caso exactamente. Yo de noche siempre duermo con la boca abierta seguro, porque justamente hoy me duele un montón, si lo notaba este fin de semana que me he ido fuera, y tengo deshidratación total, bebo agua por la noche o yogur, o necesito que me hidrate muchísimo y no sé qué hacer para cambiarlo. Y luego tengo la lengua ardiente, que siempre me dicen que es pues, neurológico, psicológico, que nadie sabe cómo, pero cuando me pasa, sobre todo cuando viene ahora el invierno y hay calefacción y duermo por lo que sea, y Me noto estás siempre la dando, época del año. todos los ejemplos que me estás dando se asocian a algo que he dicho. Sí, Respirar por la Entonces, nariz en vez de por la boca. sí, pero pues de noche, o sea, yo no que noto es de noche, yo y voy a caminar claro, y soy pero consciente, pero de ¿cómo vas a, noche, que no controlo, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo controlarlo? haciéndolo bien de día? O sea, te puedo hablar de las tiras nasales, te puedo hablar de los esparadrapos que se ponen en la boca, pero aparte de que no soy muy partidaria, quiero decir, si yo te doy eso a ti, que no sabes respirar por la nariz, yo no quiero darte parches. Entonces, sí que te puedo, si yo trabajo contigo, enseñamos cómo es una buena respiración y aún así necesitas un plus, venga, ahí te lo recomiendo. Pero ahora lo último que te recomendaría sería que te tapes la boca al dormir. ¿Y cómo No, no, respiras? sí, pues que además he tenido fonías que no encontraban el origen y era justo cuando yo notaba tanto ardor, tanto molestia, y la logopeda bueno, nadie. ¿Alguien te ha preguntado cómo respirabas? No, Y llevas no. respirando toda la vida. Pero yo notaba esos síntomas, me decían, bueno, es imaginación tuya, como siempre, como todo. Pero bueno, Como en siempre y fin. como con todo. Sí, sí, pero es que además tengo algún vídeo en Instagram que lo verá Chema por ahí, que lo digo, que yo no podía respirar, tenía afonía Si es y que yo no estaba... te digo que con lo que yo te doy se solucione todo. Vamos, ni lo pretendo. Si pasa, ojalá. Mira, el otro día me comentaba una chica, yo es que tengo un dolor premenstrual que no consigo dormir por las noches. Y yo, jo, pues para el dolor premenstrual en concreto no sé nada, pero bueno, vamos primero a trabajar la respiración y luego te doy una técnica para tratar de disminuir o de gestionar el dolor general. Al día siguiente, bueno, lo practicamos hoy, lo practicó la noche siguiente, al tercer día me dijo, María, dormí toda la noche con cero dolor, me desperté perfecta, cero fatiga por la mañana. Yo no pretendo que sea tan maravilloso y si lo es, vamos, aplaudo con las orejas. Pero estoy segurísima, pero segurísima al 100% de que en algo te va a ayudar, pero sin duda. Sí, y creo que mucho, pero si no es mucho, algo seguro. Porque lo Además que estás que... haciendo es un estrés absoluto y Exacto. constante a tu Claro, si es cuerpo. que, sí, lo noto, si es que además estaba, estos días estaba ahí como preocupada, digo, otra vez, ya estamos otra vez, ¿sabes? Con Mira, el como bucle. tip, os lo pongo después, pero os lo comento ahora por ser simpático. ¿Cómo saber si hay una predominancia de tu sistema simpático, de tu sistema parasimpático? Bueno, una es la saliva, ¿no? Si tenemos la boca muy seca, muy con necesidad, incluso áspera, deshidratada, eso se asocia con una excitación del sistema simpático, de activación, de energía. Sin embargo, y esto es fácil de recordarlo, bueno, una, que la saliva es como donde empieza la digestión, ¿no? Y el sistema vago, pues es fundamental para digerir. Cuando os echáis la siesta en el sofá y es una siesta estupenda, La baba. la babilla, ¿vale? Entonces, si notáis que hay mucha baba, que hay mucha saliva en la boca, eso es que hay mucha activación, perdón, parasimpática, ¿vale? Eso como tip. Y hay otro que me parece brutal. Si os ponéis el dedo aquí, modo bigote, cogéis aire y exhaláis en 3 veces. Tenéis que identificar por qué narina sale más aire. Si así nos queda claro, cogéis el teléfono con la pantalla en negro, os lo ponéis aquí y al hacerlo 3 veces normalmente se queda un vaho y veis si hay más vaho de la narina derecha o la narina Mira, izquierda. Y esto es porque las narinas, cada una de ellas, se asocia a un hemisferio cerebral, ¿vale? Aunque parezca, wow, magia. Si queremos activarnos, respiramos por una, si queremos relajarnos, respiramos por otra. Pero esto es otro ya, tema. qué guay. Ya, flipa, ¿eh? Qué bueno. La narina, esto a ver, me tengo que concentrar que no os quiero mentir. La narina izquierda se asocia con el hemisferio derecho y el hemisferio derecho está asociado con el parasimpático y la narina derecha, de todos modos esto lo tenéis en las diapos también. Y la narina derecha está asociada con el hemisferio izquierdo que está asociada con el simpático.
Exacto, la narina derecha, sistema simpático, la narina izquierda, parasimpático. A Entonces, si modo quiero de activar el curiosidad, parasimpático, tengo que taparme la contraria. la contraria, que en este caso sería la derecha, para que respire con la izquierda, que es la que está conectado con el lado Exacto, derecho. claro. Es un poco lío, pero bueno, Inspirar con la nariz izquierda, ¿no? Con la narina izquierda. parasimpático, Para relajarme. para el parasimpático, ese hemisferio derecho es narina izquierda, te Ahí taparías está. el derecho. Exacto, respirar por la narina izquierda me haría relajarme más. Y si yo quiero, no Exacto. sé, voy a hacer un deporte, me pongo a hacer un poco de respiraciones O con el vas a hablar en derecho. público o vas a entrar en un juzgado o algo así, no lo Vaya sé. tip más interesante. Pues Mañana todas entrenando así, los vídeos de Juan, los vídeos que le vais a mandar a Juan, todas es así. increíble. Y que después, otra de las cosas, después hay técnicas para activarse. Cuando vas a algo, a entrenar, a dar una charla, a lo que sea, hay técnicas de respiración para activarse. ¿Qué pasa? Que esas ni os las menciono. Si no sabemos hacerlo fácil, no No, vamos a claro. ir directamente a lo Eso difícil, ya que porque alguien después coja una eso sesión contigo privada también para existe. poder hacerlo. Qué interesante. Oye, Vero, venga, dime alguna cosita. ¿Qué te ha parecido? Que has estado callada. Ponte el audio. Algo que te haya resonado. Y luego, chus. A ver, activa el audio. Ahora. No, me ha parecido muy interesante y muy bien. Y me he dado cuenta de que no sé respirar, que lo Que me hacía parece, con el abdomen, ay, con la barriga. sí, sí. Es que es increíble porque a veces, bueno, mis ojos, soy muy expresiva, ¿vale? Todo se me nota en la cara. Y a veces le digo a la gente qué hago, pero incluso colegas, ¿eh? Y digo, nada, pues así de forma muy burda, enseño a respirar, ¿no? Y me dice la gente, ¿y para qué quiero saber respirar? Si yo total ya llevo toda la vida respirando, ¿qué me vas a enseñar? ¡Wow! O sea, nada, nada, tranquilo. Pero es que es súper curioso porque creo que no hay ni una sola persona a la que no tenga. Oye, puede ser por ser puntilloso, ¿eh? Pero a la que no tenga un tip o un consejo, algo, y es que respirar me parece, bueno, a mí me parece esencial porque es lo mío. Al nutricionista la nutrición le parecerá esencial, al ejercicio lo mismo, pero a veces lo equiparo así. El deporte es opcional. Debería ser obligatorio para toda persona hacer deporte, pero es que respirar no es opcional. O sea, respirar a huevos lo tienes que hacer y lo tienes que hacer todos los días y a todas horas. ¿Cómo es posible que hagas eso mal? O sea, a todo el mundo aprender a respirar. Qué guay. Básico. Chus, ¿estás por ahí? ¿Que eres la que falta por decir algo? Anímate, Chus. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, Ya. venga, mientras Chus se pone el audio. Sí, venga. María, es que mi padre tiene un problema respiratorio, pues mayor, tiene agua en el pulmón, está donde estaba ahora. Y he oído antes que decías que si estaba flexionado, él está tumbadito, que ahora no está bien tampoco de aquí de la cabeza, pero ¿le puede ayudar en la respiración que esté un poco las piernas flexionadas o me ha parecido entender? Sí, le puede ayudar, pero es que claro, si es un problema de pulmón, ahí ya nos metemos en otra cosa, nos metemos en patología. Y Bueno, es no que sé ahora si pues tiene líquido en el pulmón porque es mayor y tiene, pues está ahí. vale, pues ahí Y que ahora me han dicho, si respira así, llama, ¿sabes? Está. ya, ¿sabes qué pasa? Que yo ahí me resulta muy difícil aconsejarte porque con líquido en el pulmón hay que ser precavidos. ¿En qué posición se pone? Por ejemplo, si yo estuviese con él, lo que le aconsejaría muchísimo sería que tratase de expandir a lo máximo ese pulmón, porque cuanto más bombees el pulmón, más efecto bomba hace, más efecto drenaje y más ayudas a Ya, reabsorber. pero no me puede atender porque no está consciente del todo, ¿sabes? Entonces, como ahí está. Pues hay Solo la pregunta maniobras. si podía ayudarle que tenerle flexionado un ratito, porque siempre está con las piernas tumbadas. Era por saber Mira, si. más que eso, te diría cambios de posición. Vale. Cambios de posición, quizá, no sé si es obeso, tiene, bueno, obeso no, pero tiene grasa No, no, abdominal, no. Vale, está claro. caquéxico incluso, o sea, con falta de Sí, musculatura. sí, sarcopenia tiene, sí, sí. Le Cla- meto de todo, pero claro, es que a ver, está muy mayor y ya sabéis que está muy Es así. que claro, yo ahora sí que no quiero darte consejos porque ahí ya nos metemos en patología y ahí depende de muchos factores. Ahí lo que sí puedes hacer es tener, mira, en los hospitales pasa mucho y ahora sí que no quiero criticar a nadie porque falta de personal, no se da atendido a todo el mundo. Em, y yo trabajé en un hospital y sé cómo funciona. Pero vigila, por ejemplo, su posición, vigila que siempre esté bastante alto en la cama, que no se corra hacia abajo, que tenga siempre bueno, el cabezal un poquito inclinado para que esté relativamente sentado. Y las camas en los hospitales efectivamente se pueden flexionar.
El hecho de flexionar las piernas no es tanto para darle amplitud al diafragma, que también, pero bloquea que el paciente se escurra, digamos. Entonces, que la parte de la bisagra, la cadera, más o menos coincida con el reposacabezas, ¿no? Entre eso y después yo, claro, ahí es cosa médica, yo no me quiero meter, pero los cambios posturales, ponerlo un poquito de un lado, un poquito del otro, ayuda, ponerlo un poquito sobre el lado del pulmón que tiene el líquido, que sea muy poquito tiempo, pero bueno, a veces también ayuda esa presión externa a favorecer la absorción del líquido. Claro, que no es lo mismo que sea un derrame pleural que tenga que tenga una neumonía o algo dentro del pulmón y no en la pleura. Ya es que, bueno, tiene un poquito de líquido, pero está muy mayor y le ha afectado una infección en la sangre. Entonces, bueno, pues Y tiene edema de pulmón. sí, le ha dado infección en la sangre, casi una asepsia por la infección. Pues ahí hay un defecto cardíaco y no toques. O sea, no toques, me refiero. No, era solo la pregunta de si le podéis, porque ya sabemos lo que... Es que si ya hay edema pulmonar, si ya hay mira, tiene un déficit cardíaco, el corazón no está bombeando como debería, por eso hay edema, porque se acumula el líquido en el pulmón. Ahí ya son palabras mayores. Sí que puedes vigilar la posición, por ejemplo. Era solo para vigilar la posición, porque claro, como siempre lo tienen como muy recto, yo decía, a lo mejor un poco ayudarle y ya está. Consulta igualmente, porque a ver si va a haber un problema de hipotensión ortostática, depende de si le están dando beta bloqueantes, por ejemplo. O sea, bueno, es que hay mucha chichilla. Era solo ya está, listo. No te quiero Pues, oye, María, vamos a ir dejando porque es que te estoy quitando más tiempo del que te dije que te iba a quitar y me sabe fatal también porque estas chicas tendrán que hacer su reto del sueño, Yo aquí su feliz, pero comida claro, y sus cosas. Antes de esto, si me permitís 10 minutos, ¿puede ser? Sí. Por mí sí. Venga, 10 minutos. Hago un recorrido rápido por las diapositivas que me quedan para mencionároslas simplemente y os quedan ahí en el coloquio, ¿vale? Igualmente, si no, María, podemos hacer que tú hagas un vídeo tipo Loom y lo añado dentro del coloquio. Vale, por si quieres perfecto. que... Sí, así Vale, ya pues lo hacemos así despedimos entonces. así y tú lo haces más tranquilo, que no sea de corrido, sino que me grabas como un Loom y nosotros lo añadimos, ¿vale? Y lo añadís, vale. Bueno, importante. Lo primero, darte las gracias porque me ha flipado el coloquio. O sea, para mí es algo muy nuevo todo esto y me ha encantado. Vamos a darle un aplauso a todos, por favor. A María. Me ha encantado, María. Ha estado súper guay, además súper didáctico. Me encanta cómo lo has explicado. Muy bien. No sé, chicas, hablad, por favor, darle las gracias Y es que son a María. cosas súper básicas y súper lógicas y me parece mentira que la gente no la sepa. Claro, pero si no te las explica nadie. Absolutamente. Total. Tú no tienes que nacer aprendida. Tú crees que lo estás haciendo bien y resulta que estás cometiendo un montón de errores. Totalmente de acuerdo Si te contigo. corrige, pues evidentemente es lo que pasa. Pues eso, que queréis decirle algo a María, ¿qué os ha parecido el feedback? Mil gracias, que súper interesante. Me has dejado que, bueno, la necesidad, nos has quedado necesidades, ya estamos. Bueno, voy bien, ¿no? Creando nicho de mercado. No, tampoco sabíamos que había un profesional que se dedicara a poder enseñarte eso, es algo muy positivo. Yo tampoco sabía que lo había hasta que lo creé. Por eso. Y por eso lo he traído. Pues muy bien. Isabel, ¿te ha gustado? Isabel Sí, sí. Mucho, muy interesante. Ahora hay dos Isabel. A mí me llama ahora Isa. A ti te digo Isa, venga, ya, la otra Isabel. Chus, ¿estás por ahí? Yo soy Isa en mi entorno también. Vaya, voy a tener que preguntar. Pues una Isa y la otra Bel. Una Isa y la otra Bel. Me podéis llamar Said también, como en el colegio. Chus, ¿estás por ahí que tienes el audio puesto? Sí, estoy por aquí. ¿Quieres decir algo? Bueno, nada, me ha parecido súper interesante. Lo que pasa es que es verdad que venía de viaje y bueno, había ahí un momento que me perdí, que luego ya lo veré en diferido, que me ha parecido súper interesante. Es algo que nadie te explica. Yo es verdad que he tenido problemas de voz y sí que había trabajado mucho el tema del diafragma porque no utilizaba bien la voz, soy maestra y estoy operada de las cuerdas vocales. Y aún así, cuidado con eso, trabajar con logopeda y lo que yo os digo no es lo mismo, son respiraciones diferentes. Ya, lo que pasa es que es cierto que yo el ejercicio lo he hecho con los ojos abiertos y en el coche porque es que iba conduciendo y yo sí que siento que esa parte la hago bien. Lo que no sé es cuando estoy durmiendo cómo respiro, porque claro, eso es como... Bien durante el día,
eso es automático, por la noche lo vas a hacer bien. Y si tienes dudas, puedes chequearlo con un esparadrapo bucal, por ejemplo. Me pongo un Yo- esparadrapo. Me pongo un esparadrapo por la noche y fin. Verás tú, hacemos un vídeo todas. Si yo me pongo en el esparadrapo, me Como el muero. Chevy Balaguer, ¿no? Isabel, así. Y así. Ya. Para Juan, mañana con Juan. Pero es verdad lo que ha dicho María, si al final si os ponéis un esparadrapo y notáis que os entra ansiedad, es porque vuestro patrón respiratorio es bucal. Si os lo Claro, ponéis claro. y seguís Perdón, igual, Chema, no os dime, lo dime. pongáis para corregir la respiración, ¿vale? Para Eso, probar. Para probar, si queréis que lo hacéis bien y queréis comprobarlo, probad. Ahora, no lo uséis como método para corregir. O sea, importantísima esta diferencia para mí, ¿eh? Esto es como si yo les digo, para aplicaros educación en dolor, toma el libro del Explain Pain y estudiatelo. No sirve, te estoy dando el elemento, pero no sirve, te lo tengo que explicar y te lo tengo que individualizar. Pues esto es lo mismo, si quieres respirar por la nariz, te tapa la boca, no, eso no debe Ya te ser así. llamaré, María. Ya cuenta conmigo. No, Ya, ahora os voy a explicar porque María va a Ya, formar ya, parte ya del equipo, o supongo, sea que pero ahora os lo bueno. enseño. Pero quería que Sí. primero pues, le dierais un feedback y ahora os explico cómo vamos a funcionar con ella. ¿Vale? Si queréis lo comparto ya para que lo veáis. Ahora tengo que compartir yo la pantalla, si no me equivoco. A ver, compartir pantalla, el escritorio 2. Aquí, ¿no? ¿Estáis viendo ya la pantalla de María? Sí, Sí. Sí. ¿De dónde estáis vosotras? Que no os veo aquí. Vale, nada, simplemente a partir de, en cuanto me hagan el diseño del cartelito, vais a tener esto en la sección de tienda. ¿Vale, María? Me gustaría que lo explicaras tú para que entiendan cómo funciona tu trabajo y cómo puedes colaborar con nosotros en Fénix y pueden ellas también acceder a ti. vale. Nada, pues la primera cosilla, soy fisio, ¿vale? No reniego, al contrario, me encanta mi profesión, pero no quiero que penséis en estas sesiones como una sesión de fisioterapia, ¿vale? No se trata de que vengáis una vez a la semana a que yo os haga un tratamiento, es más bien como una consultoría, ¿vale? Entonces vamos a tener consultas, charlamos de los problemas, os doy correcciones, os doy técnicas que se adapten a vosotras o no, me preguntáis dudas, ¿vale? Pero no se trata de un tratamiento al que haya que comprometerse a X sesiones al mes, por ejemplo. Se trata más bien de daros herramientas que podáis utilizar en cualquier momento y que después de daros esas herramientas me volváis a contactar con dudas, con preguntas, con adaptaciones que necesitéis, ¿vale? Eso me gustaría aclararlo ya de primeras. Por eso, la primera consulta siempre va a ser una hora, ¿vale? Porque necesito conocer vuestra problema, bueno, necesito adaptar y conoceros un poquito. Necesito saber qué hacéis bien, qué hacéis mal, qué necesidades tenéis, de dónde venís, qué profesión. Entonces ahí sí que me hace falta una hora. Con menos de eso, y aparte que bueno, que ya habéis visto que tengo muchas Palique. dudas y me cuesta, ¿vale? Pero bueno, todo en beneficio de lo que me estéis contando, tratando de adaptarme lo máximo posible a vosotras. A mayores de eso, después de la primera, podéis seguir cogiendo sesiones de una hora si queréis, pero a mí me parece más útil que cojáis sesiones de media hora para que sea pregunta, contestación, para que sea más práctico, ¿vale? No me gusta, al final, bueno, si toca una hora, ¿eh? Depende también de la problemática y esto lo vamos viendo en conjunto, igual nos hace falta, o igual hacemos sesiones de media hora y después aparece otro melón que hay que abrir y cogemos otra hora. Pero bueno, la idea es hacer al menos una primera de una hora y después pues ya revisiones, digamos, para contestar dudas o problemáticas de media hora. Y a mayores, si queréis, os ofrezco el pack de 2 sesiones de media hora y con acompañamiento por WhatsApp, ¿vale? Sería, si cogéis la sesión el lunes, el martes, bueno, el día que sea, durante los 7 días posteriores tenéis mi WhatsApp para poder escribirme, no os digo en tiempo real, pero bueno, lo antes que pueda. Y esto lo hago como forma de, es que si tengo esto no lo voy a usar. Y es una forma de obligaros, entre comillas, a practicar de forma inmediata lo que habéis adquirido. Porque si en esta media hora os explico una técnica y al final por H o por B no la practicáis hasta 3 semanas después, pues regulinchi, tengo mis dudas de cómo la vais a aplicar. Y al tener este seguimiento durante 7 días, como que os fuerza un poquito más a aprovechar lo que hayamos visto de forma inmediata, porque podéis consultarlo. Después podéis consultarlo o no, pero bueno, el servicio está ahí, si lo queréis. Y no sé si está claro o si tenéis dudas. Clarísimo. Perfecto. Listo.
Pues nada, María, hasta aquí el super coloquio de hoy, que me ha encantado, Me de verdad que alegro me un ha parecido montón, súper ¿eh? Y muchas gracias interesante. por asistir y muchas gracias, Chema, por invitarme a... Ahora me quedo contigo, charlamos cuando cierre, pero si queréis decir alguna cosita más, este es el momento y ya nos despedimos y os dejo cumplir el resto del sueño. Nada, muchísimas gracias por todo. Muchísimas Muchas gracias, muy interesante, vamos. Sí, sí, Pues total. Gracias. Ya sabéis que lo dejaré guardado en la comunidad de coloquios y lo podréis volver a ver cuando haga falta. Y ya quedaré con María para que os grabe ese mini vídeo explicando esa parte que no nos ha dado tiempo, porque es que nos enrollamos y claro, nos pasa esto. Sí. Y tenéis también el vídeo de esos 8 minutos para la teoría, ¿vale? Va a ser un vídeo bastante completito en la comunidad de Lo coloquios. importante hasta ahora. O sea, si os quedáis con esto, ya os quedáis con mucho. Ujú. Pues muy bien, pues nada, chicos.